¿Esperamos ya? Ya, no me llames, ya. ¿Dónde entra? Estoy tomando mi captura de pantalla. Vamos a empezar en 4 minutos. Somos puntuales. Aula 134. Clase 7 del jueves. Clase 7 del jueves. Sí, está ahí. Aula 134. Ya. Listo. Ya lo grabé. Buenos días. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Qué pasa con sus compañeros que no entran todavía? Ahí están entrando. Qué bueno. Buenos días, Claudia. Buenos días, Carla. ¿Cómo están? Sí, ahorita empezamos. Buenos días, señorita Valeria. Me he enterado también que el Centro PRE está organizando para los estudiantes que no son del Centro PRE, pues, aunque ustedes también podrían participar, ¿ah? El día viernes, la orientación psicopedagógica, la orientación vocacional. Si tienen conocidos que están interesados, les comunican, pues. ¿Ya? Muy bien, vamos a compartir. Faltan 3 minutos. Buenos días, Romina. Y empezamos la clase número 7. Terminamos la clase número 7 que hemos empezado el día de ayer con afectividad y emociones. Vamos a compartir. Ahí está. Sí se ve, ¿no? Dígame si se ve o no se ve. Romina, Valeria, ¿se ve? Sí, gracias, Romina. Muy bien, vamos a esperar, todavía faltan 2 minutos. Si no se van a molestar sus compañeros. Y a decir qué pasa, profesor, porque empezó antes de la hora. Gracias, Valeria. Vamos a empezar en 2 minutos. Si hay alguna consulta de lo que hicimos el día de ayer, me lo pueden hacer llegar, no se preocupen. Si hay alguna consulta, me lo pueden hacer llegar. Mientras esto ya salgo. Cerramos esto. Ya. Con esto me queda. Falta 1 minuto, vamos a empezar. Díganles, compañeros, avísenlo. Solo tengo, ¿cuántos compañeros? Gente. A ver, ¿cuántos tengo? Solo hay 10, nada más. ¿Qué pasa con sus compañeros? Avisen, no sé si ustedes tendrán un WhatsApp del aula. Y ya vamos a empezar la clase. Falta 1 minuto.
¿Listos? Un minuto, medio minuto. Y empezamos. Medio minuto. Empezamos. Avisen a sus compañeros. Listo, son 8 en puntos. Buenos días con todos, queridos jóvenes. Vamos a empezar. Vamos a continuar con la clase número 7 del ciclo de verano, que es el tema afectividad y emociones, que lo vimos el día de ayer. Y el día de hoy, para culminar la clase número 7, vamos a hacer con el tema de motivación. ¿Ya? El día de ayer, y está relacionado a ambos temas, sobre todo las emociones, está relacionado, buenos días, Noemí, está relacionado. El día de ayer vimos todo lo que son afectividad y emociones y de sus 4 componentes, las emociones, los sentimientos, los estados de ánimos y la pasión, diferencias entre cada uno de ellos. Vimos la importancia de las funciones de las emociones para nosotros los seres humanos en su función adaptativa, motivacional y social. Los componentes de las emociones, subjetivos, conductuales, fisiológicos, sobre todo fisiológico, bien marcadamente fisiológico. La neurobiología que tenía que ver con el sistema límbico. Y las teorías cognitivas de las emociones, en la cual sí hay una relación entre la cognición, o sea, los pensamientos, las creencias, etcétera, con las emociones. Cómo expresamos las emociones a nivel del lenguaje facial y corporal, también lo habíamos visto con Charles Darwin y Paul Ekman. Las clases de emociones primarias o básicas, que son prácticamente innatas, vienen con nosotros, y las emociones aprendidas o secundarias, también llamadas sociales, que también lo habíamos desarrollado el día de ayer. Vimos la importancia de que ustedes, los jóvenes, tengan un autocontrol emocional o autorregulación emocional, porque las emociones están relacionadas también con el desarrollo, con la parte fisiológica, y es por eso que eso generaría problemas prácticamente de salud si no controlamos nuestras emociones. Y el día de hoy vamos a hacer el otro tema, que es motivación. ¿Qué nos mueve a esforzarnos todos los días? Todos los días tú tienes que venir a clases del centro pre, estar, ¿cuántas horas? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 7 horas de clases continuas con lapsos de 10 minutos, 15 minutos de break. ¿Y por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Qué hace de que tú estés sacrificándote todos los días, estudiando, estudiando, estudiando? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace que una persona esté constante? Si es presencial, porque también atiendo presencial, llegan puntuales chicos que vienen de Chosica, otros vienen de San Juan del Lurigancho, otros vienen de Ventanilla, otros vienen de Puente Piedra, de Caraballo, tengo estudiantes de Caraballo. Imagínense que llegan al centro pre y llegan temprano, pero todos los días llegan temprano. Se levantan a las 5 de la mañana, salen a las 6 tomando su desayuno, entonces 2 horas para llegar al centro pre. ¿Qué mueve a esos estudiantes, creen ustedes? Si estás trabajando en algo que te importa de verdad, ingresar a la universidad, nadie tiene que empujarte. Tu visión te empuja. Tu objetivo que tú te has planteado te empuja. Lo que tú quieres ser en la vida, eso te empuja, según Steven Jobs. Entonces, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy, el tema de motivación. Motivación. Ya. A ver, tengo un micro prendido. ¿Quién es? Hay un micro prendido. No sé quién es. Apaguen su micro, chicos. Ya la apagaron. Muy bien, esa es motivación. Entonces, ¿por qué una persona está más motivada que otra? Eso lo vamos a ver. ¿Y cómo yo puedo incrementar mi motivación? ¿Por qué yo me desmotivo, por ejemplo? Bueno, en caso de ustedes, yo creo que están bien motivados, porque la mayoría de ustedes, creo que la gran mayoría, son chicos recién egresados de la secundaria. Están muy, muy motivados. ¿Por qué? Porque es su primera vez que están preparándose, primera vez que van a su examen de admisión, etcétera, ¿no? Y es por eso que ahí vemos un origen de la motivación, en el caso de ustedes, que lo vamos a estudiar con la propuesta que nos da el Centro PRE. Pero ¿qué cosa es motivación? Ahí está un concepto de motivación. La motivación son factores que van a dar energía y van a dirigir el comportamiento. O sea, una persona que está motivada se le ve siempre activo, siempre activo. Está pila, como se dice, ¿no? Se le ve en el presencial, llega temprano, todos los días, hace preguntas al profesor, le pregunta a sus compañeros, se preocupa, a veces se queda a estudiar ahí en la universidad, trae su almuerzo, almuerza y se queda hasta las 6, 7 de la noche ahí en la universidad, estudiando en la biblioteca, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es una energía que tiene esta persona que me dice a mí que está motivado.
Entonces, la motivación son factores que van a dar energía y que van a dirigir el comportamiento. En este caso, al logro de la meta. Miren, ustedes están viendo. Al logro de la meta. Ahí está la meta. Entonces, estos factores que me dan energía surgen de una necesidad. Esto es clave. Yo necesito ser profesional. Yo necesito ingresar a la universidad. Tengo una necesidad. Por ejemplo, me planteo un objetivo, pero surge de una necesidad. Ya acabé la secundaria, ya olvídate de la secundaria. Yo me acuerdo cuando acabé el quinto, yo quería seguir en el colegio, quería que sea un año más, que ya sea sexto año, porque me había acostumbrado al colegio. Pero ya, pues, estamos en otra etapa de tu vida. Estás en otra etapa de tu vida, entonces surge una necesidad. Ya acabó la secundaria. Todavía tú no pensabas nada cuando estabas en tercero o cuarto de repente, pero ya acabó la secundaria, entonces surge una necesidad. Tengo que ingresar a la universidad. Entonces, eso que está en función a la meta que yo me he planteado, me genera fuerzas internas, me genera motivación. Pero si hay un joven, porque he detectado muchos jóvenes que dicen, por ejemplo, profesor, pero yo no tengo mucha motivación. ¿Y por qué? Para ingresar a San Marcos, ¿por qué? Entonces, yo tengo que investigar ahí, ¿no? En la entrevista psicológica, ¿no? Entonces ahí detecto, por ejemplo, como que no está muy motivado para ingresar a San Marcos, porque él considera de repente que no es una buena universidad, de repente, ¿no? Porque él considera que ya sus padres tienen la posibilidad de pagar una particular, por ejemplo, y ya le han ofrecido una particular, por ejemplo, ¿no? Y eso lo he visto incluso desde el colegio, en un colegio donde trabajé pre, ya los chicos lo clasificaban, ya San Marcos, Católica, Uni. Entonces, los que estaban en Católica ya no querían saber nada con San Marcos, pues. Los que estaban en la Uni tampoco, ¿no? Pero de repente están acá. Porque, bueno, no sé. Entonces, ahí es donde vemos de dónde surge la motivación. Pero es una cuestión personal, pues. No puedes ocurrir que haya un estudiante que esté acá y diga, no, mis padres me están obligando. No, pues eso no puede ocurrir. Como he encontrado chicos que recién acabaron la cuarta secundaria y ya están en la pre, recién con cuarto secundaria. Pero era porque sus padres estaban diciendo que vaya a la pre. Entonces, eso no puede ocurrir. Desde ahí es donde puede haber una desmotivación. Entonces, esta necesidad que yo tengo de ingresar, por ejemplo, me genera un estado de desequilibrio. Estoy un poco desequilibrado porque, miren, ya acabé la secundaria y todavía no ingreso. Hay un desequilibrio, ¿no? Hay un desequilibrio, todavía no ingreso. Entonces, eso me motiva, me da energía, ahí está la energía, a que yo haga algo, estudiar, prepararme, buscar material, etcétera, hacer preguntas, interactuar con todos, etcétera, ¿no? Y ese es un impulso, la motivación, que me va a permitir restablecer el equilibrio. Una vez que ya logre la meta, nuevamente entro en equilibrio. Ya ingresé, entonces estoy tranquilo de nuevo. O sea, hay un desequilibrio. Entonces, cuando una persona se plantea una necesidad, hay una necesidad, hay un desequilibrio. Entonces, este desequilibrio hace que yo tenga fuerzas internas para que yo logre la meta que me he propuesto. Ya ingresé, entonces, nuevamente estoy en equilibrio. Pero yo me planteé la meta de acabar en 5 años que dura mi carrera, entonces nuevamente empiezo un proceso de desequilibrio y a luchar ahí para que no me jalen ni un curso, etcétera, etcétera. Entonces, ¿ves? Es un proceso, entonces, la motivación. Buenos días, Luis. Muy bien. ¿Qué factores me dan motivación? A ver, vamos a ver si ustedes pueden decir, profesor. Yo creo que eso está bien, sí está bien, los factores de la motivación. Los factores biológicos tienen que ver con cuestiones fisiológicas, pues, ¿no? Hambre, sed, por ejemplo, ¿no? Que me permiten buscar la homeostasis. Vamos a poner acá. Ahí, insertamos. Que me permiten buscar la homeostasis. Acá está. Ya está. La homeostasis. El equilibrio interno. El equilibrio interno. La homeostasis. Entonces, si yo tengo hambre, tengo sed, por ejemplo, entonces es una necesidad o una fuente de motivación biológica. Porque estamos mencionando que la necesidad es el factor motivacional más importante. O sea, si yo tengo una necesidad, eso me motiva a mí a hacer algo para cubrir esa necesidad. Entonces, tiene razón en la propuesta de la PRE. Tengo una necesidad, ese es el factor más importante de la motivación, la necesidad. Hay una carencia. Pero yo soy adulto, por ejemplo, ya. Yo trabajo en Centro PRE, también trabajo en otros sitios. Entonces, ¿qué digo? Pues no, ya pues, estoy bien, tengo trabajo, por ejemplo, y me ofrecen otro trabajo, pero ya tengo trabajo, pues. O sea, ya no me motiva de repente estar en otro trabajo. Pero si yo perdí el trabajo, por ejemplo, me despidió la PRE, por ejemplo, ¿no?
Entonces, surge una necesidad. Y ahora yo tengo que pagar luz, agua, desagüe, etcétera. Pucha, entonces me genera una necesidad, sobre todo fisiológica en este caso, ¿no? Entonces, la necesidad biológica tiene que cubrirse para que se dé la homeostasis, el equilibrio, ¿no? Esto sí es más interesante porque esto sí lo puedo aplicar, por ejemplo, en el caso de los jóvenes que postulan a la universidad. Necesidades, o perdón, factor conductual. El factor conductual de la motivación, estamos hablando factores biológicos, factores conductuales de la motivación, tiene que ver con incentivos. Si logras ingresar, de repente una propina muy fuerte, de repente no. Incentivos reforzadores. Si no ingresas, un reforzador. Si ingresas, un reforzador, ¿no? Si ingresas pasa esto, si no ingresas pasa esto, dicen tus padres de repente, ¿no? Si ingresas te regalo un auto. Eso es conductual, ¿no? Si ingresas te regalo un auto. Si no ingresas, en mis épocas, te vas al servicio militar obligatorio. En mis épocas, ¿no? Si ingresas, si no ingresas, por ejemplo, ¿no? Eso es conductual. Condicionamiento, te están condicionando, ¿no? Tienes este tiempo para ingresar, si no ingresas pasa esto. Entonces, ¿eso me genera motivación? Yo creo que sí, sobre todo cuando es algo más positivo, ¿no? Si ingresas, vas a recibir un auto, pues, de premio. Entonces, eso es más conductual. ¿Eso me genera motivación? Sí. ¿Es un factor motivacional? Sí. Y si ustedes lo tienen, me parece bien. Me parece bien. Un factor motivacional muy interesante, es uno de los más importantes, son los factores cognitivos, que se refiere a esto que está acá. No, yo no quiero ingresar por el auto. Yo quiero ingresar a San Marcos porque para mí es un reto. Se está acá. Yo no quiero auto, no quiero premios. Para mí es un reto. Es una meta que yo me he fijado. Es una meta, un reto. Acá lo ponemos retos, metas, ¿no? Por ejemplo, en la parte cognitiva. Acá está. Es una expectativa, es un objetivo que yo me he planteado en la vida. Eso es cognitivo, está acá. Que es que es un proceso motivacional o un factor motivacional muy, pero muy importante, muy fuerte. Dicen que es uno de los más importantes. Vamos a las afectivas. En las afectivas que también generan motivación, factor motivacional muy importante en la afectiva, se refiere a las ilusiones, emociones y sentimientos. Una emoción muy grande para mí sería, me dijo un estudiante, estudiar en la universidad donde mis padres se conocieron, se enamoraron y se casaron, que es San Marcos. Entonces ella quiere estar en San Marcos porque lo mueve algo afectivo, ¿no? Acá mis padres se conocieron. Yo también quiero estudiar en la universidad donde mis padres se conocieron. Es una cuestión más afectiva, ¿no? A mí me emociona mucho estar en San Marcos. Deseo mucho estar en San Marcos. Es una ilusión mía estar en San Marcos. Es una cuestión más afectiva, que también es un factor motivacional muy fuerte, ¿no? Imagínense a un chico que diga, bueno, mis padres me han ofrecido un auto. Aparte, para mí ese es un reto. Y mis padres son sanmarquinos. Tiene tres componentes, o tres factores, perdón, motivacionales muy fuertes, muy fuertes. Y la parte ética también es muy importante, es un factor motivacional muy importante. La parte ética, ya ustedes saben, por filosofía creo que están estudiando la parte ética, tiene que ver con la parte de los valores, los deberes, los compromisos. O sea, es muy valioso para la sociedad, hasta ahora es muy valioso estar en la Universidad de San Marcos, ¿sí? Es algo muy valioso. Vean ustedes, ¿no? ¿Cuántos sanmarquinos hay por tu barrio? En mi barrio hay 2 sanmarquinos que están frente a mi casa, que recién han ingresado el año pasado. Antes no había sanmarquinos. Son muy pocos, son muy escasos. O sea, es algo muy valioso estar en San Marcos, ¿no? Eh, o también puedo tomarlo como un deber o un compromiso, ¿no? Para mí es un deber estar en San Marcos o cualquier universidad estatal, me decía un estudiante, porque mi hermana ya está en cuarto y ya va a acabar secundaria. Y si hay que pagarle una particular, que le paguen a mi hermana. O sea, mi padre no puede pagar 2 particulares, somos 2. Eso me dijo una chica. ¿Qué les parece? Postulante de San Marcos. O sea, para él era un deber ingresar a San Marcos. No, porque quería evitar a sus padres ese gasto, ¿no? Porque quería que ese gasto vaya dirigido a su hermana menor. Interesante, ¿no? ¿Qué factor motivacional tienes tú? Tiene Andreas, Luis, Cielo, Valeria, Romina, Carla, Claudia y todos los que están acá. ¿Cuántos somos ya? Vamos a ver cuántos somos. ¿Qué factor motivacional tienes tú?
No sé. Ahí estamos casi todos. Sí, estamos casi todos. Andrea dice los ideales. O sea, es una cuestión. Si Andrea dice los ideales, de repente, la parte cognitiva, de repente, ¿no? No, profesor, mis padres me han ofrecido una laptop sin ingreso a la universidad, más conductual, ¿no? Yo quiero estar en San Marcos por esto, profesor. Entonces, tú sabes tu factor motivacional. Tú tienes la clasificación. La parte afectiva dice Valeria, sus padres se conocieron en San Marcos. Valeria, ¿tus padres son sanmarquinos? De repente sus padres son más sanmarquinos. Esa es la parte afectiva. Mi pareja está en San Marcos, también sería afectiva. Tengo un estudiante que me dijo, no, profesor, mi enamorada está en San Marcos. Yo también quiero ser sanmarquino. Es una cuestión afectiva, ¿no? La parte ética, Sofía, para mí es un deber, según Sofía, un compromiso, un valor muy grande estar en San Marcos. Valeria me dice, desde niña ella quise ingresar, es una cuestión afectiva. Bueno, Romina tiene dos, ahí también interesante, la afectiva y la conductual. La conductual no solamente recibir un premio, también, oye, si no ingresas, ten cuidado, si no ingresas, te vas a ir a trabajar, por ejemplo. Entonces es una cuestión conductual. Andrea me dice que tenía una compañera que estaba en la primer siglo de San Marcos y dejó su carrera porque la parecía difícil y se rindió. Y para ti es un reto, entonces. ¿Cierto, Andrea? Para ti es un reto. ¿Sí? Entonces es un más cognitivo. Es que ¿sabes por qué Andrea, esta señorita, ha fracasado? Porque ella ha ingresado a una carrera que no es su carrera. O sea, ella ha hecho una mala planificación. Bueno, yo rápidamente como psicólogo lo veo, ¿no? Estaba en el primer siglo y fracasó, entonces no es su carrera, pues. Lo que ella debió haber hecho, no, no, Andrea, tú no puedes igualarte o compararte con ese caso. Esta señorita, por lo que tú me dices, ha hecho una mala orientación vocacional. Porque si ha ingresado, tiene la capacidad cognitiva para ingresar a San Marcos. Tiene esa capacidad. Pero lamentablemente, ha escogido una carrera que no es la que ella quiere. Porque si es la carrera que yo quiero, obvio, yo quiero, me gusta, ¿cómo me voy a rendir? Pues obvio, no, no me va a ocurrir eso. No, pero si ella ingresó, tú puedes ingresar, Andrea. Claro, si ella ingresó, tú puedes ingresar. Véngase la cabeza a todos. Si los chicos han ingresado, tú también puedes ingresar, pues. Yo también me decía, cuando empecé a trabajar la maestría, un profesor me decía, el profesor que me enseñaba en maestría, si otros sacaron su maestría, porque dice que es difícil, bueno, es un poco complejo. Entonces ustedes lo pueden hacer. Tienen razón, bueno. Ahora entré a doctorado, ya acabé mi doctorado. Si otros sacaron su doctorado, también lo puedes hacer. ¿Qué problema hay? Continuamos, chicos. Estoy motivándolos, ¿ah? Por si acaso. Indicadores motivacionales. Los indicadores motivacionales son, como su nombre lo indica, indicadores de la conducta, o sea, algo que yo observo, conductas. Entonces, esto es conductual, ¿ah? Indicadores de las conductas que presentan las personas y que me indica a mí que se encuentra o no se encuentra motivado. O sea, los indicadores motivacionales son conductas que se aprecian en las personas para darme a entender a mí, que soy lo que está observando, si se encuentran o no se encuentran motivados. Por ejemplo, el primer indicador motivacional es la elección. Saber elegir. Yo creo que en lo que es elección, por ejemplo, ustedes han decidido estar en San Marcos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta elección tiene que ver con la meta que te has propuesto de ingresar, ¿cierto? En mi caso fue más fácil porque yo ya les comenté que yo ingresé becado, ¿no? Ni siquiera di examen. En mi época no daban examen los becados. Fue más fácil, pero no fue fácil ser segundo puesto pues, en mi colegio. Yo estaba en el tercero, casi me ganan. Y yo dije, en el quinto año secundario, yo dije, no. Yo me di cuenta que estaba en tercero, en quinto de secundaria. Le dije, no, yo quiero beca. Y ese quinto me maté. Ahí estaba ahí, notas sobresalientes. Y ya pues, me dieron la beca, segundo puesto. No llegué al primero. Entonces, elección es el primer indicador motivacional. Saber elegir, y una vez que has elegido, lo has elegido en base a la meta que tú estás planteando. ¿Ya? Inmediatez, ¿eso qué se refiere? Ante una situación que se presenta, un problema que se presenta, la persona que está motivada ya lo quiere solucionar, ya lo quiere responder. Inmediatez, ¿no? O sea, ya pasó algo, este problema, no, profesor, no me sale este problema, yo tengo que resolverlo, profesor, no, tengo que resolverlo. ¿Ves?
inmediatez. No espera, no, mejor lo dejo para mañana, no, mejor después la otra semana, no es así. Surge algo, yo lo quiero resolver rápidamente, inmediatez. Persistencia. Bueno, esto es del centro PRE. ¿El centro PRE? Sí. Persistencia. La conducta tiene constancia en su ejecución. O sea, es constante, no se desmotiva. La persona no ingresó una, dos, tres. Yo les conté, no les conté el caso de una señorita que yo la conocí, así como ustedes, que recién acabó la secundaria. Pero la conocí en el ciclo extraordinario que ya no existe, que me parece que era un buen ciclo. ¿Por qué? Porque solamente competían y podían inscribirse al ciclo extraordinario solamente los jóvenes que recién acababan secundaria un año antes. ¿Qué quiere decir? Que si ahora hubiera un ciclo extraordinario, solamente podían estar estudiantes que acabaron en 2022. Ese ciclo extraordinario daba vacantes para ingreso directo. Daban poca vacante, pero daba. Entonces, yo conocí a una señorita de 16, 17 años ya casi, bueno, en el ciclo extraordinario. Postulaba medicina. No ingresó en el ciclo extraordinario. Después se inscribió al ciclo especial para dar el examen de admisión. 5 meses, tampoco ingresó. De ahí se inscribió al ciclo ordinario para medicina humana. No ingresó. De ahí se inscribió al ciclo ordinario nuevamente, el siguiente año ya. Tampoco ingresó. Pero avanzaba la señorita. De ahí se inscribió al ciclo especial para el examen de admisión. Ingresó después de 2 años de preparación. Y lo que me llama la atención, porque yo la vi en el día de la recepción de los cachimbos que daba San Marcos antes de la pandemia, porque yo conocí a su hermana. O sea, yo también a su hermana le enseñé en el ciclo extraordinario, a su hermana menor. Y yo le dije, oye, tu hermana, mi hermana también ingresó, profesor, por la presa San Marcos. Yo ingresé por examen de admisión. ¿Y su hermana qué edad tiene? 17 años y ella tiene 19. O sea, los dos habían ingresado. Ella después de 2 años a medicina humana y su hermana ni bien acabando el colegio, en el ciclo extraordinario, que ya no existe, lamentablemente, a ingeniería había ingresado su hermana. ¿Qué les parece? Ella persistente. Sí, pero Claudia, pero tiene el apoyo de los padres. Es que miren, si yo soy un padre y veo que mi hija avanza, 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 yo sé que va a ingresar. De repente un poco más de tiempo, pero sé que va a ingresar. Y si yo tengo la parte económica, bueno, le sigo apoyando. Si no la tengo, ese es el problema, pues. Y le digo, ¿sabes qué, hija? Ya, pues ya no tengo para darte en la pre. Mejor postula a otra universidad, una Villarreal, la Universidad del Callao, la Universidad Agraria, la Universidad de Educación, si es que hay ahí la carrera, por ejemplo. Me habla Camila. Oh, Camila, ayer no has estado, ¿no? Mucha plata tuvo que gastar. Mejor se iba a la de Lima. No, de todas maneras le salió barato, porque la de Lima es mucho más cara. Apoyo sí hay, dice Claudia, pero el dinero no hay. Ese es el problema. Por eso que cuando yo me planteo objetivos, tengo que ser objetivos reales, pues chicos. Yo le digo a ustedes, ¿quieren San Marcos? O sea, ¿cuánto tiempo se van a preparar en San Marcos para ingresar a San Marcos? ¿Cuánto tiempo quieres invertir? Entonces tienes que hablar con tus padres, pues. Tus padres tienen que decirle, ¿sabes qué? Yo sí puedo solventar estos gastos. Mi padre me ha dicho que un año, ya, bacán, pues. ¿Por qué? Porque su padre puede pagar la preparación de un año. Y no es perder tiempo, porque los padres están perdiendo tiempo, no, no es perder tiempo, porque estás aprendiendo. Porque los chicos que ingresan de la presa San Marcos, cuando ingresan a Universidad de San Marcos o cualquier otra universidad, están mejor que otros estudiantes. ¿Por qué? Porque tienen ya una base más fuerte. No estás perdiendo tiempo. Me pregunta Camila. No es imposible, es que, Camila, es que ella iba a medicina humana. Medicina humana, ya ustedes saben los puntajes altísimos que necesitan, ¿no? No he visto, no conozco a un chico que saliendo del colegio ingresó a medicina humana. Es poco difícil. Creo que sí ha habido casos. Me sorprende de la uni, porque el día de ayer he visto a los ingresantes de la uni que son jóvenes que recién acabaron la secundaria. Pero es ingeniería, pues. Entonces yo investigué. Este joven estaba en un colegio pre, que solamente es puro matemática, matemática, matemática. Ya, pues es diferente. Pero en cambio medicina no es así, pues. Medicina es todo. ¿Qué matemática? No, es todo. Letras, ciencias, este, biología, etcétera. Es diferente, ¿no? No, no puede ser igual derecho y medicina. El que en el último examen de admisión hayan bajado los puntajes de medicina es porque el examen estuvo más complejo. No puede, normalmente es promedio de derecho es
60 preguntas nada más. Medicina humana era más, era 75 preguntas más o menos. Sino que ahora, como el examen fue más difícil, bajaron los puntajes. Sí, pues, medicina es complejo, pero si hay persistencia, por eso de acuerdo a la elección, de acuerdo a la meta que tú te planteas, tú tienes que ser persistente. Oye, si hay chicos que se quedan por una pregunta, por un cuarto de pregunta, por dos preguntas, por tres preguntas, ya pues se siguen preparando, van a ingresar. Pero si hay chicos, eso de acuerdo a los resultados también, pues, ¿no? Yo postulo una carrera que piden 1400 y obtengo en mi examen 600 o 700, que es la mitad. Y ya tengo más de un año de preparación, pues obvio de que eso no está bien. Entonces ahí donde le decimos a los jóvenes, ¿qué pasa, no? Hay algo que está fallando. Porque normalmente, según ustedes más tiempo tienen de preparación, tienen que avanzar ustedes en su puntaje. No tienen que estancarse. Si ustedes se estancan, yo atiendo a los jóvenes, entonces ahí hay un problema. Pero normalmente los chicos van a avanzar, como esa chica que ingresó a medicina, de 16 añitos, 17 añitos. ¿Cómo avanzaba, 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 avanzaba? Ingresó. Pero hay chicos que un año, 2 años, 3 años y siguen con el mismo puntaje. No, ese es un problema. Ahí hay un problema. Entonces, ahí es donde nosotros intervenimos. ¿Cierto? Ustedes tienen que subir su puntaje. Si ustedes deciden prepararse todo este año y van a dar su examen de admisión, supongamos ahora en marzo, digo, en abril, y tienes un puntaje, supongamos en el peor de los casos que no ingresaste, ahí está tu puntaje. Entonces, tú tienes que ver que si te estás preparando medio año más, un año más, entonces eso tiene que subir, obvio, ¿no? No tiene que mantenerse, tiene que subir, obvio. Entonces, y eso demuestras a tus padres, miren padres, he subido, ahí está, he subido. Entonces, denme la oportunidad, he subido. Yo tengo, por ejemplo, asesorando a una chica que es de medicina humana. Son como 1000 que están postulando en el ciclo ordinario para medicina humana, que son creo que 10 vacantes, 15 vacantes nada más. Y ella está en el puesto 28. Está bien, puesto 28. Pero ella tiene 2 años de preparación. Y ella todavía puede pelear, porque todavía faltan 2 exámenes. ¿Ves? Entonces, ella está bien, porque ha subido, pues ha avanzado. Avanzado, 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 avanzado. Y se da cuenta de eso. Entonces, eso es persistencia, pero una persistencia real. No una persistencia, este, ¿cómo se llama? Este, ¿Cómo se llama? No es una persistencia eh, que no sea real, pues. Ojo. El esfuerzo también es algo conductual. El esfuerzo este, se le ve en conductas, porque todos son conductas. A esta persona llegar temprano, por ejemplo, ya le he dicho a ustedes, de tan lejos viene temprano, se queda a estudiar las horas que se tiene que estudiar. Eso demanda esfuerzo, venir de tan lejos, de Chosica, de Ate, de Villa El Salvador, ¿no? Demanda mucha energía. Entonces, esos son indicadores que la persona está motivada. Y yo sé que ustedes están, no se desmotiven, miren, si recién acabó la secundaria, yo no sé por qué ustedes se van a desmotivar, yo no sé. No pueden ustedes desmotivarse porque ustedes recién acaban la secundaria. La mayoría de ustedes, ¿no? Y tampoco, ¿no? Los jóvenes que ya tienen un año de preparación y ya están cerca, ¿por qué se desmotivan? Ya va a ingresar, no se preocupen. El proceso motivacional se da en etapas. Primero, el estado de motivación. Tengo hambre, por ejemplo, o tengo sed. Ya tengo sed. Vamos a poner acá. O sea, hay una necesidad fisiológica, tengo sed. Conducta motivada. Yo tengo que hacer algo, conductas, para lograr tener agua, pues. Lograr conseguir agua, tengo que hacer algo. Conducta motivada. Acá tengo que actuar, yo, moverme. Esa es motivación, pues. ¿Por qué? Porque tengo una necesidad. Y esta es fisiológica, ojo. Y luego ya tengo el estado de satisfacción. Ese estado de satisfacción. Ahora le respondo a Camila. Estado de satisfacción. Entonces, si yo tengo una necesidad fisiológica, que es yo tengo que hacer algo, moverme, trabajar, pedir prestado, comprar, no sé, para conseguir este producto que me va a satisfacer la sed. Y acá ya tengo el estado de satisfacción o la homeostasis. Ya ustedes lo manejan el término. Homeostasis. En cambio, en el caso de las necesidades psicológicas, ella, que es, y es Jessica Tejeda, ella se plantea una meta, ser campeona panamericana, por ejemplo. Se plantea una meta. Conducta motivada, se le ve practicando, viajó al extranjero para prepararse, etcétera, ¿no? Conducta motivada,
Y estado de satisfacción, logró la meta que se había planteado, campeona panamericana en Perú. Camila me dice, pero Camila, es que eso tienes que verlo tú, pues, o definirlo tú. Para mí no es pérdida de tiempo. No, para mí no es pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque lo que tú estás aprendiendo, mire, son 17 cursos, pero no. 18 para algunos, 17 cursos. Entonces, aprender tantos cursos y ser muy bueno en ello me va a permitir que uno ingrese. Pero por eso yo voy a Derecho y tengo que aprender matemáticas. Pero Derecho también lleva matemáticas en estudios generales, por ejemplo. Y si te va a servir. Y además, tú con estos conocimientos que tú estás teniendo, y le digo eso a todos ustedes pueden ser profesores o enseñar como clases particulares a los niños de primaria, por ejemplo. Y ahí tienes un ingreso por horas. Cada hora están cobrando 15, 20 soles la hora. Mire, ¿tú sabes cuántos padres buscan por acá? ¿Quién sabe matemáticas para que le enseñen a mis hijos? ¿Ves? Ahí tienes algo que tú has aprendido en el tiempo que estás preparado. Obvio que vas a ser bueno en matemáticas. Para primaria no te pasa, pues eres bueno. Y puedes ser un profesor de primaria, por ejemplo. Y además, ya le dije a ustedes que cuando ingreses a Marcos o cualquier otra universidad, el saber los cursos que tú estás aprendiendo te va a permitir ser muy buen estudiante. Después me pregunta, nuevamente Camila, Claudia. Bueno, no es una indirecta. Bueno, Camila, es que hay que ver, pues, no es pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque lamentablemente la educación peruana, ya sea en el ámbito estoy hablando de colegios pre, y mayormente en el ámbito de los colegios estatales, no dan los materiales o los conocimientos necesarios para ingresar a la universidad. O sea, no es suficiente. No es suficiente. Lo ideal sería de que solamente con el colegio tú ingreses. Ese sería lo ideal. Pero lamentablemente hemos visto que eso no se da. No se da. Entonces, es una complementación a la secundaria lo que estás estudiando. Por eso, pero no me han dado en secundaria, ya pues no es culpa tuya. Y lamentablemente San Marcos te pide eso. Entonces ahí tú tienes, y yo quiero San Marcos, entonces yo tengo que invertir haciendo una complementación. Es como decir el sexto siglo de secundaria. Como un decir, ¿no? Sí, pues Claudia, ¿cuántos cursos nos enseñan los chicos que vienen de colegios nacionales? Que tienen que nivelarse con esto. Y eso tiene que cambiar, porque es una cuestión política, ya no podemos hacer nada nosotros. Ojalá, o peor, ¿no? Que en otros países hay ingreso directo, pero no es un ingreso directo ya que tú entras a la universidad y vas a estudiar, no. ¿Saben lo que hacen? Invierten un año y no vas a decir tú estoy perdiendo tiempo. ¿Por qué? Porque en Argentina, por ejemplo, tú ingresas, está bien a la universidad, pero tienes que estar un año con estudios de nivelación, un año. Y de acuerdo a esos estudios de nivelación, si tú tienes muy buenas notas y has aprendido, recién pasas a la universidad. Si has desaprobado, te sigues ahí nivelando un año más de repente. Así es el sistema, que me parece muy bueno. Y ojalá que en el Perú se implante, ¿no? Sería lo ideal. Continuamos. Clase de necesidades. Qué bien que estén hablando. Me dice Claudia. Sí, pues en el nacional lamentablemente es así. Yo provengo de un colegio del Estado, por si acaso. ¿Y por qué no se dicta esos cursos en el Estado? Bueno, pues, hay que hablar con el ministro de Educación para que de repente lo activen. Hay muchas cosas que hay que cambiar, muchas cosas que no están muy bien. Listo, vamos con las clases de necesidades fisiológicas. Uy, no gana la hora. Tenemos hasta las 8:55 nada más. Son dos, bien claras, las fisiológicas y las psicológicas. De ahí hay una clasificación entre las fisiológicas reguladoras y las no reguladoras. Las fisiológicas reguladoras, disculpen. Ay, cómo le creo que es. Este, si no son satisfechas, hay peligro de muerte. Acá, vamos a poner acá. Gracias, Andrea. Insertar. Si no son satisfechas, las fisiológicas reguladoras, hay peligro de muerte. Ya está. Peligro de muerte. En cambio, en las no reguladoras, si no son satisfechas, no hay peligro de muerte. Vamos a poner acá. Vamos a copiar. Ojalá que se dé la asesoría para los padres,
la charla para los padres porque queremos hablar con los padres. Yo hablo con sus padres, ustedes. Bueno, ustedes no, pues no. Antes de la pandemia, justo en enero, antes que se dé la pandemia de enero de 2020, hicimos una charla para padres. Yo hice una charla para padres y otros colegas más. Y los papás me preguntaban así lo que ustedes me preguntan. ¿Y cuánto tiempo mi hijo tiene que prepararse para ingresar a San Marcos? Me dice. Así me preguntó un papá. Habían padres médicos, ingenieros, abogados que estaban ahí en el salón. Imagínate. Pero yo le dije, eso va a depender de muchas variables. ¿A qué carrera postula? Es una variable. ¿De qué colegio viene? Por ejemplo, es otra variable. ¿Cómo está la familia de este joven? ¿Es una familia estructurada, desestructurada, etcétera? ¿Qué más? Otra variable. ¿Cómo están sus niveles de motivación, etcétera? Son varias variables. Entonces ahí los padres me entendieron. Por eso dije a los padres, usted siéntese con sus hijos, conversen y digan y definan cuánto tiempo van a dedicarse a postular a San Marcos. De acuerdo a ese tiempo, entonces vemos los resultados o no vemos los resultados. Yo voy a ver si mi hijo avanza o no avanza. Si avanza, ya, pues, por ejemplo. Yo tenía a mi sobrina, postuló creo año y medio preparándose, ¿no? Y estaba ahí avanzando, poquito a poquito avanzaba. Y su hermano, su papá, que es mi hermano, ya estaba molesto, no, que ya está más de un año y medio, ¿no? Yo le digo, tranquilo, tu hija va a ingresar, mira, está avanzando. Ingresó, ingresó la chica. Sí, una charla para padres. Es que yo soy un trabajador nomás, pues Claudia, no soy el jefe del área psicopedagógica. Yo le comenté ya a ese jefe, a mi jefe del área psicopedagógica, para que haya una charla para los padres y no les moleste los padres con las cosas que les dice. Ya sé que les dicen, yo sé ya, tengo 8 años ya trabajando, los presionan a ustedes, creen que ingresar a San Marcos es fácil, dicen ellos. Pero si hizo San Marquino y yo ingresé, pero usted fue San Marquino hace 20 años, 30 años, pues, ha cambiado, no es igual. Muy bien. En las reguladoras hay peligro de muerte, en las no reguladoras no hay peligro de muerte. Por ejemplo, la motivación sexual que tiene todo ser humano, pero hay personas que no tienen motivación sexual, no se van a morir. La conducta materna, toda mujer cuando se convierte en madre tiene conducta materna, defiende a su hijo hasta con su vida. Pero si la persona no tiene conducta materna, porque puede no tener conducta materna, no se va a morir. Acá sí hay peligro de muerte si yo no como, muero, si yo no bebo, muero, si yo no duermo, muero. Y la psicológica tenemos dos, las personales y las sociales. Vamos a desarrollar eso rápido, aunque esto no he visto mucho en el examen de admisión, las clases de necesidades, pero vamos a hacerlo rápidamente. Necesidad fisiológica ya está. Ya lo dice, homeostasis, supervivencia de la persona. Ahí está, si no, muerte. No reguladoras, depende de la cultura, supervivencia de la especie, ¿no? Motivación sexual, la conducta materna, esta conducta materna. Agresión también es una cuestión, pero es una agresión en el sentido de ante un peligro, ¿no? Ante un peligro, la persona puede ser agresiva. Es una conducta, una necesidad fisiológica no reguladora. No reguladora. Esto es importante, las necesidades psicológicas personales. Estamos viniendo de acá. Esto no lo he visto mucho por el examen de admisión. Ustedes guíense por lo que dice el temario. El temario. Y si hay necesidades en general, creo que ahí entra, ¿no? Ya no entra, esto es más específico, ¿no? Necesidades psicológicas y necesidades fisiológicas. Psicológicas personales y tiene otra clasificación. Las necesidades psicológicas personales, ahí está, se dividen de competencia, esta es psicológica. Esa necesidad psicológica personal de competencia permite que el joven, el hombre, el ser humano, sea apto, sea autoeficaz y autoconfiado. O sea, él considera que sí puede lograr las metas de ingresar a la universidad, por ejemplo. Y yo quiero ingresar no solamente por ingresar, yo quiero ingresar en los primeros puestos. Es una necesidad de competencia, le gusta competir a esta persona, porque tiene autoeficacia, por ejemplo. Hay que también ver los últimos exámenes, Andrea, para que tú te des cuenta. En los 3 años, busquen el examen de los 3 años anteriores y vean ustedes, hay una secuencia. ¿Qué temas vienen de cada curso? De psicología, yo ya sé qué temas vienen. Eso lo voy a decir en la última clase. Más o menos, ya porque yo he analizado las preguntas que vienen en los exámenes de admisión. ¿Cuáles son temas clásicos? Entonces, así como en psicología yo ya sé, también búscalo, pues, en otros. De acuerdo a los exámenes que tú vas buscando, vas
comparando, oye, este tema viene más, este tema viene, entonces ahí le doy, ahí le doy. Sobre todo con la del año pasado. Fíjense mucho con la del año pasado. ¿Por qué? Porque ustedes saben que para el examen de admisión van profesores, no de la pre, van profesores de las facultades, que se basan en los temarios que hacemos nosotros, ¿sí? Entonces tú ves, en psicología, ¿qué escoge más? En este curso de aritmética, ¿qué escoge más el profesor? Entonces, eso tienes que estudiar, ¿cierto? Necesidad psicológica personal de determinación. Este joven tiene autonomía, quiere ser autónomo. Hay jóvenes, personas que quieren ser muy autónomos, que quieren ser ellos, como se dice, actores de su vida. Este joven no podría ser militar porque él quiere autonomía y el militar no, pues el militar recibe órdenes. Está supeditado a una jerarquía. Por eso que este joven no podría ser militar, porque tiene mucha determinación. Esa es una necesidad psicológica. Sociabilidad es una necesidad psicológica personal de todo ser humano el tener grupos, pertenecer a un grupo. Eso es sociabilidad. Ojo, esto no he visto mucho en examen de admisión, ¿ah? Ni esto tampoco, que son las necesidades psicológicas sociales. Por eso que ustedes quieren ser más por el temario. Lo que he visto más en psicología, por ejemplo, un avance nada más, escuelas psicológicas, eso tienen que manejarlo. Muy bien, necesidad de logro. Este es social, psicológica social, ojo, social. La sociedad dice que el ser humano, el que pertenece a esta sociedad, tiene que tener una necesidad de logro, que es el mérito, la excelencia, tendencia a ser el mejor, a sobresalir por encima de otros. Eso es lo que nos impone más la parte social, ¿no? Logro, excelencia, mérito, ser reconocido por eso, por mi sociedad, en este caso. Las necesidades psicológicas sociales también tienen que ver con poder. Eso sobre todo en el caso de los políticos, ¿no? Quieren tener poder, por eso no quieren irse, bueno. ¿Por qué? Porque saben que tienen poder de decisión, de decidir por leyes, creación de leyes, el rumbo del destino del país. Ese poder. Hay personas que quieren eso, tienen esa necesidad bien fuerte. Liderazgo, quieren tener prestigio, estatus. Soy así, soy congresista, dicen. Control, controlan personas, controlan leyes, dan normas. Ese poder muy fuerte, ¿no? Y de afiliación, que es una necesidad social, que la sociedad nos dice, bueno, que tenemos que nosotros tener amigos, tener una pareja y tener una buena relación de pareja. Es afiliación. Necesidades psicológicas de afiliación. Continuamos. Esto es importante, esto sí puede venir en el examen. Esto y esto. Esto es lo último que vamos a hacer, ¿sí? Sí, lo último, ya. Nos gana la hora. Nos quedan menos de 10 minutos. La famosa jerarquía de necesidades. Eso puede venir, ¿por qué? Porque el temario he visto que son escuelas y enfoques psicológicos, son escuelas psicológicas. Y ahí tenemos que Abraham Maslow pertenece al enfoque del humanismo. Ya ustedes saben que estudia el humanismo, quiénes son sus representantes, Abraham Maslow y Carl Rogers. ¿Y qué tiene que ver Abraham Maslow con su famosa pirámide de necesidades en el tema de motivación? Ah, es que si ustedes se dan cuenta, lo que vimos en motivación, acá está. La motivación tiene como factor motivacional muy fuerte la necesidad. Ahí está la necesidad. Ah, entonces por eso tenemos que estudiar al señor Abraham Maslow. ¿Por qué? Porque él habla de la pirámide de necesidades. Pirámide de necesidades. Y la necesidad es fuente de motivación. Él dice que estas cuatro necesidades, que son la base de la pirámide, son necesidades de carencia o déficit. Falta algo. Que el ser humano, dice Abraham Maslow, el ser humano tiene o tiende a satisfacer primeramente las necesidades más fuertes, que son las necesidades fisiológicas, que están en un nivel inferior, necesidades fisiológicas, ahí está. O sea, yo como ser humano, según Abraham Maslow, tengo que satisfacer mis necesidades de comida, bebida, etcétera, sueño, y también el sexo en el caso de los adultos, por ejemplo. Entonces, estas son necesidades fisiológicas. Una vez que están satisfechas o que están medianamente satisfechas, recién el ser humano va a aspirar a satisfacer las necesidades de seguridad. Primero tengo que satisfacer esto, pues obvio, dice, no. Por eso es una jerarquía. Lo primero es la base. Después, cuando ya tengo satisfecha en buena medida las necesidades fisiológicas,
Recién yo tiendo a satisfacer las necesidades de seguridad. Tener un trabajo estable, tener un seguro médico, por ejemplo, ¿no? Un seguro de salud, no sé. Esas necesidades de seguridad. ¿Por qué ya quiero aspirar a satisfacer esas necesidades? Porque ya cubrí mayormente las necesidades fisiológicas. Muy bien. Acá sí seguimos. Entonces, como yo cubrí necesidades de seguridad casi en su totalidad o medianamente ya están cubiertos, yo voy a recién aspirar a satisfacer las necesidades de pertenencia. Por ejemplo, ¿no? Tener amigos, pertenecer a un grupo humano, una familia, tener afecto, etcétera, pertenencia. ¿Qué voy a estar pensando yo en tener amigos si tengo hambre? No te pases, pues no cubro una necesidad fisiológica, dice Maslow, ¿no? No, primero tienen que estar cubriéndose esas necesidades. Recién van a surgir las otras necesidades. Y eso lo motiva al ser humano a motivación, bueno, o sea, lo motiva, esa necesidad lo motiva. Uno, a cubrir necesidades fisiológicas, después me motiva a cubrir necesidades de seguridad, después me motiva a tener amigos, a trabajar en grupo, etcétera, ¿no? Eso es motivación. Muy bien, una vez que ya tengo cubierta estas necesidades de pertenencia medianamente, aspiro a cubrir las necesidades de estima, que es de estatus, fama. O sea, ya ser un profesional reconocido, tener reputación. Ah, es un muy buen psicólogo, muy buen ingeniero, muy buen abogado. Entonces, eso recién aspiro a tener eso una vez que estoy cubriendo estas necesidades que están abajo, reputación, etcétera. Y si se dan cuenta, estas 4 necesidades son de carencia. Tengo que cubrir hambre, sed, por ejemplo, ¿no? Todo lo que es acá. Acá, un seguro, ¿no? Un trabajo estable, carencia, me falta eso. Me falta tener amigos, tener una pareja, una relación, un grupo de amigos. Me falta que me reconozca la sociedad, tener reputación. ¿Ves? Carencia o déficit. Pero cuando ya estoy en esta última eslabón de la necesidad, que es de la autorrealización, entonces ahí ya no hay carencia. Es una etapa en donde yo busco la trascendencia o el crecimiento, sobre todo trascendencia, ¿no? Quiero trascender ya como... Yo estoy entrando por ahí, ¿no? Según la teoría de Maslow, yo estaría entrando por ahí, ¿no? Donde ahí se llega al máximo potencial que yo tengo como ser humano, donde ahí llego con la plenitud intelectual, acá, en la necesidad de autorrealización. Ahí tengo la plenitud intelectual, ahí tengo el máximo de mi potencial como ser humano. Ojo, que no es necesario ser doctor, magíster, ¿no? Eso va a depender de los objetivos que se plantea el ser humano, pues, porque puede haber un señor o una señora que sea de la limpieza y se encuentre autorrealizada. Haga la limpieza de repente, y sí ha habido un caso en San Marcos, una señora que hacía la limpieza, ella se consideraba autorrealizada. ¿Y por qué se consideraba autorrealizada? Porque ella logró, como madre soltera, criar a sus 3 hijos y convertirlos en profesionales. Se sentía autorrealizada, por más que es una empleada de limpieza. Entonces, eso no necesariamente hay que ser magista, no necesariamente. Eso va a depender, yo creo, de los objetivos que tú te planteas en la vida, por ejemplo, ¿no? Entonces, pero si yo llego a esta última eslabón, que es de autorrealización o crecimiento personal, entonces, porque ahí hay que alcanzar el máximo de mi potencial como ser humano, mi plenitud intelectual como ser humano. Y ya no tengo carencias, sino yo aspiro a trascender. Por eso que yo me encanta la docencia también, porque yo quiero trascender en ustedes. No creo que se van a olvidar de mí cuando tengan acá 20, 30, 40 años. Yo creo que siempre se van a acordar de mí al menos, porque hablamos temas que son muy importantes para su desarrollo personal. Y yo espero que te acuerdes de mí en buena medida, pues no voy a decir en mala medida, ¿no? Por ejemplo. Claro, ¿por qué? Porque yo estoy enseñando temas que tienen que ver con desarrollo personal, desarrollo de tu vida. ¿Te das cuenta? Y yo tengo a mis alumnos que ahora ya son psicólogos. Siempre se acuerdan de mí. Yo les enseñé el primer siglo, a chimbitos, a chiquitos. Ahora ya son psicólogos, ya son padres, algunos madres. Y siempre se acuerdan. Y ustedes también se acordarán. ¿Por qué? Porque estamos viendo temas personales, temas del desarrollo del ser humano, muy importante. No te pongas sentimental, Andrea. Entonces, pues eso es importantísimo, la propuesta que nos plantea Abraham Maslow de la enfoque humanista. El humanismo, a diferencia del conductismo, del psicoanálisis, considera que hay que estudiar al hombre sano, al hombre que está bien, que busca la autorrealización, que busca la libertad.
Ya basta de estudiar a los enfermos mentales, dice el humanismo. El humanismo dice, no, hay que estudiar al hombre sano. Estudiando a hombres sanos, vemos por qué están bien, para que eso lo podemos generalizar. Si estudiamos a hombres enfermos, bueno, vamos a estudiar patologías, y eso la psicología no debe hacer, no debe ser así, ¿no? Debe estudiar al hombre que busca la autorrealización. Ah, o sea que Camila se despertaba solamente temprano los días jueves, los demás días no se despertaba temprano. Muy bien. ¿Y los tipos de motivación? Pirámide de necesidades sí hay que estudiar, chicos, ¿ah? Todo lo que es humanismo hay que estudiar para el examen de admisión. Y el último tema de motivación intrínseca o extrínseca. Yo lo pongo así, ¿ah? A ver si te puede ayudar para que tú recuerdes. La motivación extrínseca, ¿qué dice? Ya está. Esperen, chicos. Insertamos. Yo lo pongo así para que ustedes, antes que nos ganen la hora, pongo así. A ver si a ustedes les gusta. Interna lo pongo yo. Motivación intrínseca o interna. Ya está. Vamos a ponerlo por acá. Y entonces, motivación extrínseca, ¿qué sería? Externa. Así lo pongo yo. A ver, de repente te puede ayudar. ¿Qué estoy haciendo? Me he equivocado. Acá, este de acá. Extrínseca e intrínseca. Entonces, acá lo pongo externa, ¿no? Ya está. Muy bien. La motivación intrínseca es una motivación que está dentro de mí, que nace en el interior de cada persona. Deseo de superación personal. Para mí es un reto, una meta ingresar a la universidad. Yo quiero ser profesional, quiero... ¿Por qué? Porque es una ilusión muy grande. Ese es personal, pues, ¿no? Me siento bien haciendo las cosas, me siento bien ingresando a la universidad, amor propio, satisfacción personal, creatividad, eso es personal, interno. Yo quiero ingresar porque para mí es un reto, una meta, un objetivo, es algo intrínseco, ¿no? Extrínseco, en cambio, está afuera, deseo de conseguir una recompensa. Yo quiero ingresar porque me han ofrecido un auto, por ejemplo, ¿no? Yo quiero que me promuevan en mi trabajo porque me van a dar más sueldo. Extrínseca, ¿no? Quiero ser reconocido por la sociedad porque yo sé que eso es muy importante, eso es también extrínseca. Evitar una posible aprobación o reprobación. No, no, me porto bien para que no se moleste mi profesor. Esa es extrínseca. No, debes portarte bien porque tú crees que eso es correcto. Esa es intrínseca. No, no, me porto bien porque quiero tener la aprobación de mi profesor. No. Ascenso, premios, compensación. ¿Cuál es más fuerte? ¿Cuál es más importante? Yo creo que la intrínseca, ¿no? Pero si tú tienes la intrínseca, o sea, quieres tú ingresar a la universidad porque para ti es un reto, una meta que te has planteado, y aparte, tus padres te han ofrecido un premio, ya, pues vale, vale. Yo creo que vale. Este, los dos tipos de motivaciones. Listo, vamos chicos a las preguntas. Rápidamente, nos ganan la hora. Nos quedan 3 minutos nada más. Si no se molesta la profesora, creo, que va a entrar ahorita. Número 1. Dos amigos dialogan sobre la carrera de ingeniería civil a la que postulará. Mientras Javier refiere, yo deseo ser ingeniero porque así ganaré más dinero que mis hermanos. Ahí está la pregunta que hemos hecho. Andrea manifiesta, me entusiasma pensar que al estudiar la carrera disfrutaré mucho el aprendizaje que obtenga. Está fácil, esta está fácil. La número 1, ¿cuál sería? Está súper fácil. Le hemos hecho ahorita. Acá está la respuesta. Muy bien, Carla. Letra A, muy bien, Carla. Muy bien, Claudia. Letra A, muy bien. Número 2, las necesidades fisiológicas se dividen en dos tipos, reguladoras y no reguladoras. Y ustedes saben que uno es peligro de muerte y otro no hay peligro de muerte. Identifique los valor de verdad o falsedad de las siguientes afirmaciones relacionadas con las necesidades no reguladoras, en donde no hay peligro de muerte, no hay peligro de muerte. Ojo, mantener un nivel adecuado de hidratación, eso ya pues es más fisiológico, ¿no? La persona que no está hidratada se muere. Eso no es no reguladora, es reguladora. Tomar un desayuno, eso ya pues te dice tomar desayuno es no reguladora. Perdón, reguladora, ¿no? Me está preguntando no reguladora. Poner en riesgo la integridad física frente a una amenaza por priorizar la salud de los hijos, eso es no reguladora. La clave es la letra C. No ganó la hora. ¿Cuál sería la clave de la 3? Ah, la tristeza es una emoción necesaria para poder asimilar las decepciones y pérdidas que nos va presentando la vida. Esta se manifiesta durante manifiesta claramente a nivel facial. Es decir, un peruano, coreano o un ruso exteriorizan por igual esta emoción, la cual nos indicaría que hay una universalidad. Muy bien, letra C. Y la número 4 es la letra B. Ahí están las claves.
Alguien que le tome una captura porque nos falta un minuto para terminar. Captura de pantalla. Alguien que lo comparta. Gabriela de repente, o Claudia, o Carla. ¿Sí? ¿Listo? Y no se olviden anotarse. Sé que está lleno mis atenciones psicológicas, pero anótense. Debe haber un espacio por ahí. Gracias, Gabriela. Debe haber un espacio. Gracias, Valeria también. Ahí está. Son empáticas las chicas. Gracias, señorita Claudia. Están invitados a la atención psicopedagógica. Ya saben cómo asistir. Listo, jóvenes. Espero que les haya gustado el tema del día de hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Miss, ¿cómo está? Nos vemos el día de mañana en la presencialidad. Hasta luego, chicos. Cuídense. Buenos días, profesor. Sí, hasta luego. Nos estamos Chao. viendo. Cuídense, Bye. chicos. Bien, Chao. muy buenos días, jóvenes. ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días. Buenos días, chicos. Buenos días. ¿Me escuchan? Buenos días, profesora, sí se le escucha. Ya, muy buenos días, jóvenes. Buenos días. Voy a compartir pantalla. Y chicos, muy buenos días con todos. Buenos días, ¿cómo están? Yasmín, muy buenos días. Solán, Sandelí, Romina, Cielo, Irene, María, Samuel, Génesis. Muy buenos días, jóvenes, con todos. Dylan también, muy buenos días. Bien, terminamos el curso de psicología y ya estamos nosotros para comenzar el curso de literatura. Bien, jóvenes, sé que ya falta poquito para acabar, nos falta solamente 2 clases y terminamos este ciclo de verano. Bien, bien, chicos. Entonces, buenos días con todos. Vamos a dar inicio. Ya está para poder compartir. Aquí está, espero que todos los estén viendo. Nos corresponde la semana número 7. En esta semana número 7 vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado la semana pasada con el tema del romanticismo. Empezamos ahora el realismo con 2 grandes autores, como es Manuel González Prada y Clorinda Mato de Tornen con Ave sin nido. Luego tenemos el posmodernismo de José María Eguren y Abraham Valdelomar en la segunda parte. Bien, chicos. Sí, si todo se está viendo, espero que todo esté claro para comenzar nuestras clases. Bien, comenzamos entonces esta semana número 7, ¿no? ¿Sí me están escuchando? Vamos a ver el volumen. Sí, todo está ok. Bien, jóvenes, ya saben, pueden preguntar, puede también de repente por ahí alguna pregunta. Bien, vamos a ver el contenido y vamos a hacerlo más grande. Ya está, listo. En este realismo, nosotros vamos a ver el realismo peruano, ¿no? Que se va a diferenciar del realismo europeo más o menos unas 40 años, ¿no? Y nuestro realismo en el Perú está marcado por un hecho muy importante y que ya la semana pasada lo hemos mencionado, ¿no? Cuando termine el romanticismo para que inicie este movimiento realista. Luego vamos a ver a Clorinda Mato de Turner, Manuel González Prada, cada uno con sus obras respectivas, y luego el postmodernismo. Bien. Realismo peruano. ¿Qué es lo que debo tener en cuenta? ¿No? Como lo tienes en tu separata, ¿no? ¿Dónde surge este realismo a nivel universal? ¿No? A nivel universal, el realismo surge en Francia. Nosotros lo hemos estudiado en las primeras semanas. Francia, ¿no? En Francia surge un movimiento realista en la primera mitad del siglo XIX, por eso la diferencia de los años.
segunda mitad del siglo XIX, perdón. Luego de ello, este realismo se extiende por toda Europa. El Perú, pues, definitivamente tiene unos años, ¿no? De atraso. Y el realismo en el Perú está marcado por un hecho muy importante, que ustedes lo ven ahí en las imágenes. Este movimiento realista en el Perú está marcado, ¿no? Por lo que es las consecuencias de la guerra con Chile, ¿no? Entonces, prácticamente terminamos el siglo XIX para inicios del siglo XX, donde nuestra sociedad, pues, ha sufrido esta guerra y entonces el género que nos va a permitir, ¿no?, nosotros poder expresar a través de la literatura es el género narrativo. Bien, entonces así comenzamos nosotros jóvenes el realismo en el Perú. Como dice ahí, fue un movimiento literado influenciado por el realismo europeo. Claro, porque primero vamos a tener el género narrativo por excelencia, lo mismo que va a pasar en Europa, ¿no? En el realismo en el Perú se narra de manera objetiva y real lo que sucede en aquel tiempo. Se describe mucho la realidad, el contexto, y aquí en el Perú también se va a dar eso. Entonces va a mantener esta influencia, como todo movimiento literario propio de la época, ¿no? Entonces, su principal medio de expresión va a ser la narrativa, en la novela y el ensayo, que esos son sus máximas expresiones. Por ahí también que puede haber poesía, sí, pero es así, ya no va a haber teatro como lo hubo en el costumbrismo o como lo hubo de repente en las tradiciones, en el romanticismo, no. Este movimiento realista en el Perú es mucho más objetivo, ¿ya? Bien, aparece a finales de la guerra con Chile y se desarrolla hasta la primera década del siglo XX. Entonces terminamos con el romanticismo e iniciamos con el realismo, ¿no? Lo que se busca con este movimiento es la reconstrucción nacional, reconstruir al país porque el país había quedado en un desastre, ¿no? Un desastre nacional. Y no solamente era pues por la guerra con Chile, sino también es el manejo del gobierno. Miren ahí cómo están las ciudades en aquellos tiempos, cómo ¿no? Chile avanza y destruye todo a su paso, ¿no? Queman todo lo que encuentran, ¿no? Y esto es un rechazo que hay en la población, ¿no? Aquí vamos a encontrar políticos, poetas, gente importante que se va a sentir, pues, de otra manera, eh, con mucha tristeza por lo sucedido, pero con las ganas de querer cambiar la sociedad, ¿no? Entonces, y esto en el caso de la literatura se hace a través de las obras, porque todo esto sucede en Lima, ¿no? Todo, desde el costumbrismo, siempre todo se centra en la ciudad de Lima, ¿no? Y olvidándose de que en la parte, ¿no?, de la sierra del Perú hay gente también, gente que también tiene nuestros mismos derechos, nuestras mismas formas de vida, costumbres, de acuerdo a sus pueblos, pero que son parte de la sociedad, son parte del Perú, ¿no? Y entonces aquí la literatura juega un rol muy importante. Como lo dice aquí, ustedes ven en este lado de la diapositiva, las obras deben transmitir ideas, y eso lo dice González Prada claramente. Aquí ya no estamos en una etapa de que una obra debe contar lo pasado, como lo hacía Ricardo Palma, o que tenga un mensaje, o que sea una anécdota, no. Las obras deben transmitir ideas para la reconstrucción nacional, para buscar un cambio. Y González Prada plantea esto en la sociedad, duela a quien le duela. Era un hombre muy importante en la época, muy importante. Los Prada eran importantes en la familia de la aristocracia limeña de aquellos tiempos. Entonces, eso es lo que se busca a través de las obras, ¿no? Reivindicar al indígena, que había sido relegado, separado de la sociedad solo por el mismo hecho de estar lejos, no se lo había integrado en la nación, ¿no? Simplemente porque se le seguía viendo como aquel poblador que solo se dedica a trabajar, a servir, sin ningún derecho, ¿no? Y todo por el mal manejo de los gobiernos, ¿no? En esta etapa del realismo en el Perú, el presidente de aquel entonces, Mariano Ignacio Prado, en plena guerra con Chile, ¿no? Traiciona al país, le pide a la gente de la sociedad limeña, como el Perú no tenía dinero para comprar armas en Francia, hacen la colecta, le dan, la gente de la sociedad limeña le dan hasta oro para que lo venda allá y pueda comprar armas, todo lo que pudieron juntar para que los chilenos no avancen.
Él se fue a Francia y nunca regresó, ¿no? O sea, regresó años después, 10 años después, pero en su momento no ayudó. Entonces, eso es lo que se critica. De ahí la famosa frase que dice González Prada, ¿no? Los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra, porque ellos son los llamados al cambio. Bien, así es el contexto jóvenes que se vive en el Perú y ustedes lo pueden ver a través de las imágenes que se nos ha planteado ahí. Bien, características. Primera característica, alejamiento del tono intimista. Y cuando hablamos del tono intimista estamos hablando pues del romanticismo de Ricardo Palma, ¿no? Porque decía González Prada, ¿no? Uno puede estar recordando el pasado, no puede estar recordando eh, la colonia, la anécdota, no. La realidad que es esta, ¿no? Y fue muy duro para decirlo, ¿no? Se aleja del tono intimista y busca una mayor objetividad, es decir, la observación. Observar la realidad y enfrentar esa realidad como nación, como país, para buscar un cambio. Chile se llevó tan Tarapacá, Tarapacá, y que se los llevó. Porque sí, ¿no? O sea, simplemente se los llevó y el Perú no pudo hacer nada. Entonces, uno tiene que actuar de manera objetiva para tomar decisiones, ¿no? Entonces, las horas van a transmitir eso. Se narra de manera objetiva y si muchas veces afecta a uno u otra persona, sobre todo los de la alta sociedad, ¿no? Esa es la realidad. Y los jóvenes tienen que cambiar eso. Esa era la idea de González Prada y muchos políticos oradores de la época. Rechazo de lo pasado y lo exótico. Pues definitivamente se rechaza no los temas anteriores, la parte histórica, y lo exótico tiene que ver con las creencias, ¿no? Buscar la belleza, y eso en el realismo no se da en el Perú. Uno no puede estar viendo la belleza, la formalidad, la musicalidad, eso no. Por eso que se rechaza todo tema anterior, específicamente que tenga que ver con el tema del romanticismo. Nacionalismo agresivo. Agresivo se le dice porque González Prada y Carolina Mato de Turnes y los poetas fueron muy duros al expresarse, ¿no? De la sociedad de aquel tiempo. Por ejemplo, Carolina Mato de Turner habla de los curas, menciona a los curas en su otro aspecto, no los curas bondadosos que ayudaban a las personas, no, a los curas abusivos que abusaban de la población, el maltrato. Y eso fue un escándalo. González Prada también, con sus frases, ¿no? El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no pudo defender con el hierro, ¿no? Los viejos están prácticamente, decía, a un paso del sepulcro. Y eso era una ofensa para los gobernantes, porque usualmente los gobernantes en aquella época eran mayores, pues eran ancianos, la gran mayoría. Entonces, por eso que acá dice, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. Los que pisan el umbral son los jóvenes. Entonces, fue muy duro para decir. Esa es la agresividad. No es la agresividad de violencia, sino la agresividad en palabras. Y si hay gente que se sentía aludida, pues que se sienta aludida, decía González Prada, porque esa es la realidad. Y eso es algo que se viene dando en toda sociedad, ¿no? Hasta hoy en día, ¿no? La gente se ofende cuando se le dice una verdad, ¿no? Una realidad. Y el gobierno prácticamente siempre está siendo señalado, juzgado por ello, ¿no? Entonces, ese es el nacionalismo agresivo, lo que pide y lo que pedían es tener una identidad. Y todos, no solamente Lima, no solamente la gente con poder, sino toda la sociedad, todo el Perú. Propósito moral y social, buscar el cambio, ¿no? Hacer reflexionar a la sociedad, ¿no? Que todos somos parte de una nación, no solamente los gobernantes, el que tiene poder, sino también los indígenas, porque ellos también nos pudieron haber ayudado en esa guerra a luchar, a defenderse, ¿no? Y lo que se busca es un cambio definitivamente social. Y eso viene desde los gobernantes. Por eso que se invitan a los jóvenes a ser parte de esto. Es como que a ustedes, ¿no? Pues, lo que está pasando en el Perú se los invita a los jóvenes al cambio, ¿no? Y eso en esa época, pues definitivamente la población también, pues no se compara con la que tenemos hoy en día, ¿no? La sociedad era mínima, no eran tantísimos habitantes como lo tenemos hoy en día. Bien, esas son las características y esas van a ser reflejadas en las obras. Reivindicación del indio. Acá sí, ¿no? Se menciona mucho el tema del indio. González Prada también lo decía, ¿quiénes forman el verdadero Perú? ¿No? Hay una parte aquí en el discurso de Politeama, ¿no? Dice, acá dice, por ejemplo, hablo, señores, de la libertad para todos,
y principalmente para los más desvalidos. No forman el verdadero Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de la tierra situada entre el Pacífico y los Andes. La nación está formada por la muchedumbre de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera. ¿Ves? Él lo dice bien claro. Y Clorina Mato de Turner en Aves sin Nido también nos habla de ello, ¿no? También nos habla de ello. Entonces, esa es la reivindicación del indio. El indio ya había tenido ganado sus derechos desde la independencia, pero como no se le educa, otro punto aquí es la educación, porque cuando no se le educa, no se le enseña, él desconoce esto. Por eso que acá, continuando con lo leído, ustedes lo tienen en su separata en los fragmentos que les ponen. Luego dice acá, ¿no? Muchedumbre de indios diseminados en una banda oriental de la cordillera. Luego dice, miren, 300 años a que el indio rastrea las capas inferiores de la civilización, siendo un híbrido con los vicios del bárbaro y sin las virtudes del europeo. Enseñarle siquiera a leer y a escribir, y veréis que si un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad del hombre. Cuando tengamos un pueblo sin espíritu de servidumbre y políticos a la altura del siglo, recuperaremos Arica, Tacna y solo entonces marcharemos sobre Iquique y Tarapacá. Daremos el golpe decisivo, el primero y el último. Miren, ¿no? Como el poeta nos dice, ¿no? Enséñale a leer y a escribir, nada más. Y vayas que González Prada decía un cuarto de siglo, o sea, 25 años después, tendríamos una nación diferente. Han pasado un siglo y seguimos en lo mismo. ¿Por qué? Porque el gobierno no invierte en educación. ¿Y por qué no invierte en educación? Porque si invirtiera en educación, ¿qué sería de toda esta población? No es lo que estamos viviendo ahora. Y esto es una constante, es algo que el gobierno es muy importante para el desarrollo de una nación. Ayer creo que escuché que decía que Corea, no, el profesor de la clase anterior, ¿no? Escuché la atención que Corea fue un país mucho más pobre que el Perú. Estamos hablando hace más de 100 años. Y hoy en día, Corea es una de las naciones más poderosas también, ¿no? En los países del Asia. Y el Perú se ha quedado ahí. No ha avanzado mucho, teniendo los recursos. ¿Y todo por qué? Por el manejo del gobierno. Ya no es culpa tuya ni mía, es del gobierno, ¿no? Entonces, esto es una propuesta que se da de esos tiempos. Y González Prada lo decía. Preocupación por renovar el país. O sea, las obras deben transmitir ideas de cambio. Sin eso, una sociedad no va a surgir, no va a salir adelante. Bien, jóvenes, ese es el realismo en el Perú, que se vive pues a fines del siglo XVIII a inicios del siglo XIX. Representantes. Aquí, por ejemplo, las mujeres toman el poder, en el sentido de que hasta eso, antes del realismo, ninguna mujer podía acceder a un cargo público, podía escribir algo, publicar algo como lo hacían los hombres, no. Porque simplemente de ser mujer eran destinadas solamente a la labor en familia y hogar, nada más. Entonces, cuando sucede esto en el realismo, porque las mujeres también viven una realidad, no solamente eran los hombres, aparecen grandes mujeres preparadas, intelectuales, con la misma capacidad que los hombres. No, pero los hombres eran machistas, decían, no, 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 ¿cómo puede ser posible esto? No, que vayan a lavar, a cuidar a los hijos. No, y eso es lo que van a sufrir estas mujeres. Manuel González Prada, líder, político y a la vez poeta, ¿no? Clorina Mato de Turner, que sufre estas desavenencias, ¿no? Del machismo de los hombres políticos, pero ella era muy fuerte, bastante joven y muy hermosa, por cierto, ¿no? Pero tuvo un apoyo muy importante aquí. Quien apoyó a Clorinda Mato de Turner fue Ricardo Palma. Ella era una fiel seguidora de Ricardo Palma y él la va a apoyar. Ya Ricardo Palma era anciano, pero tenía un lugar en la sociedad peruana. Y ella pues no se va a dejar dominar, ¿no? Además era casada con un inglés y eso también le daba cierto poder en la época. Teresa González de Fani, otra poeta, ella era pedagoga, profesora, ¿no? Ella también, ¿no? Sufre mucho esto, pero a través de la educación de sus niños, pues muestra la realidad del sistema educativo. Estos son nombres de grandes unidades escolares hoy en día, por algo tienen sus nombres. Y Mercedes Cabello Carbonera, también una poetisa muy importante para la época. Es más, cuando ella escribe, publica sus novelas, ¿no?
el esposo la engaña y ella cuenta su propia realidad a través de las infidelidades, la situación de la mujer en la época, ¿no? El rol de la mujer en la época, la catalogan de loca, no, el hombre, ¿no? Esa está loca. Y tenía más valor la palabra hombre porque era su esposo, ¿no? Y para la sociedad, ella estaba loca. Lo que decía esto, eso era mentira. ¿No? A esos extremos llega, pero ellas son las primeras poetisas en la literatura peruana. No desconociendo que en la época de la colonia está esta poetisa peruana llamada Amarilis, ¿no? Pero de eso no tenemos una respuesta exacta si realmente fue mujer o fue hombre o subsistió, ¿no? Porque no hay un dato contundente. Pero por la producción que mencionó Lope de Vega, se conoce a Amarilis. Pero después de Amarilis no hay. ¿No? Acá se inician las mujeres en la literatura peruana. Muy bien, jóvenes, continuamos. Y Abelardo Gamada, llamado el Tunante, que también es un aristócrata de la sociedad limeña, político peruano, ¿no? Que también va a ser mencionado en esta etapa. Bien, sigamos avanzando. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Bien, nos vamos a la narrativa realista con Clorinda Mato de Torno. Bien. Clorinda Mato de Torno, ustedes tienen ahí su biografía. Ella es de familia de hacendados cusqueños, ¿no? Sus padres eran hacendados en la ciudad del Cusco. Ella vive rodeada ¿no? de la gente es decir, de los hacendados, pero también, ¿no? Conoce mucho la problemática indígena. El acercamiento que tuvo ella hizo que también conociera el quechua, no a la perfección, ¿no? Inclusive llegó a traducir algunos versículos de la Biblia en quechua, ¿no? Para poder acercarse y adoctrinar a los indígenas de aquella época. Se casó bastante joven con un inglés llamado Turner, ¿no? Que vino al Perú para invertir en lo que es ganado, también la producción de la lana, y se casa bastante joven. Luego viene a Lima, ¿no? Y es seguidora de Ricardo Palma. Ricardo Palma lo va a invitar a los círculos políticos y literarios, ¿no? Y así se va a integrar ella. Escribe su primer libro que se llama Tradiciones Cusqueñas. Y Ricardo Palma le va a hacer un prólogo, porque escribe justamente siguiendo la narrativa de Ricardo Palma. Considerada precursora del indigenismo, porque justamente poner en relieve, como se dice, o en primer punto, al indígena como el centro de sus producciones, ¿no? Porque ella va a mencionar a los indígenas, va a mencionar la situación que vive la población en la sierra del país, de manera general. Promovido por sus ideas positivistas, por sus ideas de cambio, por enfrentar la realidad. A pesar de haber traducido algunos versículos, como les dije, del quechua al castellano, la iglesia la va a excomulgar, ¿no? Y ahí tenemos que ver con la actitud anticlerical, ¿no? Por el mismo hecho de hablar de curas religiosos en la época y no hablar bien, ¿no? Porque era la situación, el abuso que cometían estas personas con poder. Entonces la iglesia la va a señalar y la va a excomulgar. Y siempre va a estar detrás de ella, ¿no? Nunca la van a dejar en paz, como se dice. Ella va a estar siendo acosada por el poder de la iglesia, por el poder también de los gobernantes, que ella comienza a hablar y mostrar en su obra esta situación. Defiende al indígena, es más, protege al indígena, como dice, y posee una visión paternalista. Ella protege al indígena y lo vamos a ver en su obra Aves sin Nido. Trata de ayudarlos. En su vida personal, después que muere su esposo, se queda viuda. Ella se regresa a la ciudad del Cusco y ella funda una imprenta, porque ella se dio cuenta de que las mujeres indígenas, cuando sus esposos iban a las minas a trabajar, muchos de ellos morían, se quedaban solas y desprotegidas con sus pequeños hijos. Entonces ella, al fundar una imprenta, le da trabajo a estas mujeres, les enseña, las educa para que aprendan a sobrevivir. Pero a pesar de todo ello, ¿no? Ella tuvo que irse a Argentina porque el acoso del gobierno, de la iglesia, era muy fuerte. Ella ya era viuda, estaba sola. Por eso que ella termina, ¿no? Exiliada en Argentina. Eres Clorinda Mato de Turner. Bien, jóvenes, ahora vamos a ver Aves sin Nido. ¿Una pregunta, alguna duda? Sí, claro. Quemaron su imprenta, y es cierto eso, Andrea. Quemaron su imprenta, la maltrataron por el único hecho de hablar de la situación.
y más porque era mujer, ¿no? Y ella misma decía, ¿no? O sea, ella decía, ¿no? ¿Por qué hacen tanto si lo que ella había escrito en su momento es la literatura? Y la literatura, recuerda que es un arte, no porque tú escribes es una verdad o pasó tal cual, ¿no? Entonces ella decía, si tú, o sea, me señalas porque estoy hablando de los curas, quiere decir que todo esto está pasando en el Perú. Entonces, como que ahí, ¿no? O sea, al momento de ellos de atentar contra ella, están aceptando que eso era verdad. Y ahí vienen las críticas en la sociedad de aquel entonces. Muy duras, obviamente, ¿no? Por eso que ella se sintió muy acorralada, ¿no? Ricardo Palma ya había muerto, ya no había quien le ayude, era mujer, ¿no? Acá en Lima también Mercedes Cabello, Teresa González Fanny eran señaladas en la época, entonces ella por eso se tiene que ir, ¿no? No tuvo hijos tampoco, siempre se quedó sola, entonces tuvo que irse. Muy bien por tu aporte ahí, porque eso es cierto, ¿no? Hablar de ella hay mucho más, pero no vamos a entrar ahora en su obra. Vamos a ver Avecino, ¿ya? Que es su obra más importante que ella nos va a dejar. Aquí tenemos. Avecino es una novela que pertenece al realismo peruano. En ella vamos a encontrar algunas descripciones, no son las descripciones propiamente como podemos decir o como le eran las novelas realistas en Europa, Crimen y Castigo, Madame Bovary, no. Hay descripciones sí, porque te explica el escenario, los ambientes, ¿ya? Aproximadamente tiene 24 capítulos, pero es corta, o sea, no por la cantidad es extensa, ¿bien? Nos vamos a centrar ahora en los personajes y vamos a ir explicando, ¿ya? La historia se centra en Quillac. Quillac es un pueblo del Cusco, pero es un pueblo creado por la autora. Quillac no existe. Pero cuando uno describe a Quillac por su paz, por su tranquilidad, por su paisaje, es como describir cualquier lugar del Cusco, como cualquier pueblo. Es por eso que cuando uno lee, ¿no? O se leía en la época, decían, ay, no, no, está hablando de Urubamba, está hablando de tal. No, no era de manera general. En Quilla vive o llegan de Lima los esposos Fernando y Lucía Marín. Ellos son de Lima, bastante jóvenes. Él era especie de ingeniero, en la época podemos decir hoy en día ingeniero, ¿no? Y entonces el lugar, la empresa donde él trabajaba le mandan para que él, ahí en el Cusco, no, en Quilla, pueda seguir trabajando esto de los minerales. Por eso que se va a vivir con su esposa, a Quilla, ¿no? Compra una casa, se llama la Casa Blanca, y entonces van a vivir ahí, contratan criados que son indígenas para las labores del hogar, pero estos criados fueron tratados como personas humanas, como debía ser. Lucía los quería mucho como parte de su familia, porque ella siempre se quedaba sola, Fernando se iba, ¿no?, a trabajar. Así se va a iniciar la historia, ¿no? Con la llegada de esta gente notable, importante en la ciudad de Quilla. Un día, Lucía se encontraba en su casa y llega Marcela Yupanqui a pedirle ayuda. ¿Por qué llega Marcela a buscarla? Porque ya Marcela había escuchado de los indígenas que trabajaban para los Marín, de cómo se los trataban, y de repente Lucía podía ayudar a Marcela. Marcela estaba pasando por un problema con su familia. Marcela viene a pedirle ayuda a Lucía, y Lucía le escucha, le dice, ven que te puedo ayudar, le dice, ¿no? Y Marcela le viene a contar lo que está pasando con sus hijos, con su familia. Quería que le preste o que hable con las autoridades para que le den más plazo para pagar sus deudas. Y Lucía dice, ¿pero plazo para qué? ¿Deudas de qué? Y Marcela le cuenta que el cura, el gobernador y el juez, ¿no?, los encargados de Quilla, le estaban cobrando a su esposo Juan Yupanqui por unas ventas de lanas de alpaca. Algo que ellos lo habían producido y que simplemente ellos se los quitaban y les daban, por decirte, un sol, cuando eso costaba 10 veces más. Y cuando ellos les cobraban, ¿no?, abusaban de ellos, los maltrataban, les quitaban su cosecha y todo. Y encima les cobraban. Entonces Lucía se quedaba sorprendida en lo que escuchaba. Por un lado, Marcela le debía al cura. Y dice, pero tú le debes al cura, pero si el cura, obviamente, tiene que ser solidario, bondadoso con el pueblo, ¿no? Entonces Marcela le dice de que el cura cobra por las misas. Y como hace poco había muerto su suegra, la mamá de Juan Yupanqui, entonces le cobró una suma exorbitante porque
Recuerden que los indígenas, ¿no? Cuando muere un familiar, pues ellos son muy devotos, muy creyentes y cumplen con los mandatos, ¿no? Las misas, todo. Y si no hacen esto, se frustran, pues, ¿no? Porque son sus creencias. Entonces, de eso se abusaba el gobernador, no solo con Marcela, sino con todos los indígenas. Y les cobraba, pues, carísimo, sumas que no se podían pagar. Entonces, Marcela estaba preocupada, ¿por qué? Porque si ella no pagaba esto para mañana, el cura le quitaba una de sus hijas. Ya le había dicho, si no me paga para mañana, me voy a llevar a tu hija, porque tu hija está bonita, tu hija ya puede barrer, cocinar. Y ellos tenían dos hijas, que era Margarita, ¿no? Y Rosalía. Tenían dos hijas. Entonces, eso le preocupaba a Marcela. Y eso le cuenta. Y Lucía no puede creer lo que escucha, ¿no? Se sentía indignada porque estaba hablando del gobernador, que era Sebastián Poncorvo, y el cura Pascual. Eran los famosos notables, ¿no? Y el juez que entraba por ahí también. Porque ellos habían sido recibidos, los Marín por ellos, atendidos, se le veían buenas personas, ¿no? Y tú dices, me estás contando, o sea, ella no podía creer lo que estaba escuchando, pero le cree, que ve que Marcela, pues no, Marcela no es, se nota que no es una persona mala, mentira, es una indígena, y cuenta pues su problema. Entonces le dice, no te preocupes, le dice, voy a hablar con estos notables para que te den ese plazo, pero y explicar por qué tú le debes, si tú has sacado esa lana, tú has cosechado, ¿no? Y le da un dinero para que Marcela vaya y le pague al cura. Entonces, Lucía se va sola, no espera que llegue Fernando a hablar, ¿no? Con el gobernador, con el cura. Justo primero busca al gobernador, llega a la casa del gobernador y justo en ese momento en la casa del gobernador estaba el cura y el juez. Ellos estaban tomando, riéndose. Entonces Lucía entra y ellos se sorprenden y dicen, no, señora Marín, muy hermosa usted, ¿no? ¿Qué hace por aquí visitándonos? Y sola, ¿no? Porque siempre las mujeres tenían que andar con sus esposos. Y ella le dice que está preocupada porque ha venido una indígena a contar esto. Y yo dice, no, señor, eso es mentira. Nosotros le cobramos lo justo porque ellos tienen que pagar, ¿no? Por los territorios, por la tierra. Y dice, no, pero si ellos han hecho eso, ella contaba, ¿no? Y decían, no, que eso era mentira. Y le dice al cura, el cura, no, es una barbaridad, yo no cobro. Son los derechos que se pagan a la iglesia y todo, pues, ¿no? Entonces los incomoda y Lucía se da cuenta de que estos hombres son arrogantes, que son mentirosos, que se burlan. Pero le dice, ¿usted qué se preocupa, señora Marín? Le dice, no, ellos son pobres indígenas, nadie lo va a escuchar. ¿Qué es ese problema, señora? Si acá se vive así en Quilla, eso no es novedad, todos los pueblos viven. Entonces ella se indignaba más y ahí se dio cuenta de que sí, lo que había dicho Marcela era cierto. Estos eran abusadores de la gente, ¿no? Así que Lucía, después de escuchar todo, se retira y se va donde Fernando y le cuenta lo sucedido. Por un lado, Sebastián Poncorvo y el cura Pascual están molestos, ¿no? ¿Cómo es posible, ¿no? De que ellos, los marines, se quieran meter en nuestros asuntos, ¿no? De gobierno. Tenemos que hacer algo. Hay que tomar represalias contra ellos, si no, se van a levantar al pueblo. Y el pueblo no se puede levantar. Por un lado, Marcela, de estos acontecimientos, va a buscar al cura Pascual y le va a pagar lo que le debe. El cura se sorprende y le dice, ¿cómo me vas a pagar? ¿De dónde sacó dinero? Y ella le dice de que la señora Marín primero no le quiso decir, le había prestado. Y el cura se molesta, ¿no? Porque lo que quería era el cura quitarle a una de sus hijas. Entonces, ella le paga y le pide el vuelto. Por un lado, el gobernador manda también al juez a cobrarle a Juan Yupanqui. Y Juan Yupanqui en ese momento no tenía el dinero, así que le quitan a su hija menor, a la más pequeña, y se la lleva. Entonces, Juan Yupanqui se siente indignado porque le han quitado a su hija simplemente porque no pagó. Entonces, Juan se va donde Fernando Marín y lo encuentra a Lucía y a Fernando y le cuenta a Fernando que le han quitado a su hija porque no ha pagado. Y Lucía le dice, ya ves, ellos son abusivos, porque yo he ido a hablar, está pasando esto. Entonces Fernando se va con Juan Yupanqui a buscar al gobernador, a reclamarle y a pedirle que le devuelva la hija, porque le ha quitado a su hija. Y el gobernador le dice, no, es una forma pues de cobrarle, Juan me debe hace tiempo, no está pagando. Así que cuando ellos ven que se le quitan a sus hijos, como que comienzan a pagarle. Y Fernando le dice que es un abuso, que así no debe ser. Entonces, mire, señor Marín, usted no se meta acá, le dice, no, acá las cosas se arreglan así. Pero como ya se incomodó Sebastián Poncorvo, Fernando le dice, está bien, ¿cuánto le debe? Tanto, ya, yo lo voy a pagar, pero devuelve a la hija.
Y así Juan Yupanqui recupera a su hija menor. Pero ya Sebastián Poncorvo estaba molesto. Con esto ya había rebasado. Eh, Luego de eso, los Marín regresan a su hacienda, a su casa, ¿no? Y Marcelo, obviamente, y Juan Yupanqui recuperan a sus hijas, sobre todo, ¿no? Y están tranquilos porque los Marín nos han ayudado. Los Marín también se sienten de que han ayudado a estos indígenas y sorprenden mucho de los abusos, ¿no? Sin pensar que, por un lado, los Marín van a ser atacados en la noche, ¿no? ¿Qué había hecho el cura y el gobernador? Pues habían planificado que el pueblo se levante y ataque a los Marín porque les van a acusar de que los Marín quieren llevarse las joyas, ¿no? De la iglesia, ¿no? Entonces, y que ellos están asusando a unos ladronzuelos, porque había unos ladronzuelos que robaban joyas de la iglesia, del pueblo. Entonces, el gobernador manda a llamar a a este delincuente y le dice que le digan al pueblo que los Marín los mandaron a robar y que ellos están robados. Entonces el pueblo se levanta, la gente que no conoce a los Marín, para supuestamente a echar a los Marín del pueblo. Pero la idea no solamente era echarlos, sino matarlos. Hacen un pequeño motín y se atacan la casa de los Marín. Esto llega a oídos de Juan Yupanqui y de Marcela, ¿no? Y los Marín se encontraban durmiendo y llegan, pues comienzan a tirar piedras, a quemar, ¿no? La casa, expulsando a los Marín, la gente estaba pues alborotada y los Yupanqui deciden ayudar a los Marín. En ese lapso de la ayuda de los Marín que tienen que escaparse para poder sobrevivir, ¿no? Como estaban, Juan Yupanqui le ayuda a los Marín, ¿no? Y va a ser herido. Finalmente Juan Yupanqui muere y Marcela queda también herida. Y antes de morir, Marcela le confiesa a Lucía el secreto que tenía guardado por años. Le pide que cuide a sus dos pequeñas hijas, que eran Margarita y Rosalía, ¿no? Y le cuenta pues un secreto con respecto al padre de Margarita. Bien, sucedido todos estos hechos, los Marín pues se dan cuenta que estas son represalias del gobierno, ¿no? Y que esas cosas no pueden quedarse así. Así que ellos deciden denunciar este caso al gobierno central y a Lima, ¿no? Y así es como va a iniciar un juicio y un seguimiento a estos gobernantes, ¿no? Ellos se quedan con Margarita y Rosalía, ¿no? Y están protegidos por los indígenas, pues, ¿no? Hasta que se aclaren por un lado, Sebastián Poncorvo recibe la visita de su hijo Manuel, ¿no? Que es el hijo del gobernador, ¿no? Manuel es un joven que estudia en Lima leyes, ya prácticamente es abogado, y al encontrarse con todo esto sucedido, decide ayudar a su padre, o sea, al gobernador, pero le dice antes Manuel, si tú, padre, tienes algo que ver con el ataque a esta familia, entonces yo te recomiendo que renuncies, porque así seas mi padre, hay que hacer justicia, porque el pueblo se ha levantado con una familia notable que es los Marí. Y el gobernador le dice, no, yo no tengo nada que ver, pero si tú quieres que renuncie, renuncia hasta que siga investigando. Entonces Manuel, como quiere ayudar a su padre, va a conocer a los Marín para ver qué realmente ha sucedido, ¿no? Y los Marín le cuentan lo sucedido y es ahí donde Manuel conoce a Margarita, de las cuales se va a enamorar de Margarita, ¿no? Se enamora de Margarita, obviamente a ocultas de los Marín. Margarita también le va a corresponder ese amor, ¿no? Pasa el tiempo y viene el juicio, viene, ¿no? La denuncia que venía del gobierno central, pero los Marín ya no van a querer estar en Quilla porque Lucía estaba embarazada, ¿no? Y para Fernando esto era muy dificultoso tener a la esposa embarazada, muchas veces la dejaba sola con los indígenas, es mejor regresar a Lima. Entonces, esto Margarita le va a contar a Manuel que va a tener que regresar a Lima, irse con ellos, pues, ¿no? Porque ellos eran prácticamente sus padres adoptivos con su hermanita. Y Manuel le dice que antes que se vaya, él va a pedir su mano de Margarita para que cuando él vaya a Lima se puedan casar. Y entonces cuando los marines se están retirando ¿no? Están saliendo del Cusco y van a ir a tomar el tren, Manuel la aborda, los alcanza para despedirse de Margarita y un poco que Lucía siente un poco de recelo, ¿no? Porque como Manuel era hijo del gobernador, no quería pues que las hijas tengan contacto que ver porque es la verdad que ellos estaban seguros de que el gobernador, el juez tenían que ver con el ataque a su casa.
Entonces, Manuel se despide y habla con Lucía y Marí y le pide la mano de Margarita. Entonces Lucía le dice que eso no puede ser porque ellos se van a ir a Lima y además tú estás defendiendo a tu padre, le dice, ¿no? Entonces le dice, no, ahí Manuel confiesa de que su verdadero padre no era el gobernador. Y le dice, pero tú cómo sabes eso? Porque mi madre me confesó que mi padre, su madre todavía estaba viva, ¿no? Vivía ahí con el gobernador, era un indígena. Mi verdadero padre no es el gobernador, mi verdadero padre fue un obispo anterior. ¿Y cómo se llama ese obispo? Le dice que el cura Pascual no. No, mi padre se llama Pedro de Miranda y Claro, un obispo anterior al que está aquí. Y entonces cuando Lucía y Fernando escuchan esto, se sorprenden mucho, ¿no? Porque ellos sabían de que Margarita era hija de Pedro de Miranda y Claro. Eso fue el secreto que Lucía le contó. Entonces Lucía y Fernando se quedan absortos al escuchar esta noticia, porque así se daba a entender de que Margarita y Manuel eran medios hermanos. Y ahí se descubre la verdad. Por eso es que son dos aves sin nido. Bien, jóvenes, ahí termina la novela Aves sin nido de Clorinda Mato de Torres. Bien, vamos a continuar aquí con algunos comentarios. Tema principal, el abuso de las autoridades contra los indígenas, porque definitivamente era abuso. Ustedes también tienen un fragmento ahí en su separata acerca justamente de esa parte, ¿no? De todo lo que hacía el gobernador para quedarse con la lana de alpaca, con las cosechas, todo lo que les quitaban, y ellos cuando se quejaban, el juez ni caso les hacía, ¿no? Y así vivían muchos pueblos en la sierra del Perú. Crítica al clero, ya saben, ¿no? Estamos hablando de los curas, que eran abusivos, cobraban por las misas, en este caso el cura Pascual, cuando no le pagaban se quedaban con las hijas para abusar de ellas. Y esto es lo que había pasado con la madre de Margarita, con Marcela. Ella había sido abusada por el cura, por eso que ella no quería que su hija pase por lo mismo, ¿no? Entonces aquí se habla de ello, la violencia social, la injusticia, la solidaridad, porque los Yupanqui, así como lo ayudaron a ellos también ayudaron a los marín. Y los ayudaron porque si no los marín iban a morir. Su casa estaba siendo apedrada, disparada, quemada, ¿no? Para que no queden vivos, pero ellos la ayudan. Y hay mucha solidaridad entre los mismos indígenas, ¿no? Muestra al indio en su orfandad como un ser vivo y humillado, ¿no? Es cierto, aquí se muestra al indio de una manera muy cruda, muy desprotegida, ¿no? Lo que se hace con esta obra, como se dice, es una denuncia, ¿no? De la situación que se estaba dando, de ahí por eso que la autora va a ser criticada. Se presenta una visión paternalista porque el indio requiere de protección, de gente instruida, en este caso los marín, que van a proteger y hacer prevalecer sus derechos, nada más. Eso es lo que ellos hicieron, buscar justicia, no abusos. El discurso protector y cristiano es representado por Lucía Marín, porque Lucía es la que, ¿no?, inicia todo ello, ¿no? Ella es muy valiente al enfrentarse a estos notables porque le podían haber hecho muchas cosas, pero ella fue muy valiente al enfrentarse y ¿no? Desenmascarar a esta gente. Bien, bien, jóvenes, es Ave sin nido y ahora nos vamos con Manuel González Prada. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna duda? Y nos vamos ahora para terminar esta primera parte con Manuel González Prada, ¿no? Una obra muy bonita, interesante, en este caso Ave sin nido, ¿no? Leerla es muy interesante porque conocemos realidades que de repente no hemos vivido, pero que en algún momento pudo haber pasado, ¿no? Siempre el poeta se basa en un contexto, ¿no? No, las ideas tampoco le salen de la nada, ¿no? Muy pocos son los que fantasían algunas cosas. Bien, continuamos entonces, antes que me gane el tiempo. Manuel González Prada, ¿ya? A ver, máximo representante del realismo del Perú. Bien, inicia su obra con mucha crítica social en la época. González Prada es muy duro, ¿no? Muy reacio. Él es limeño, él se enfrenta a la sociedad, se enfrenta al gobierno, ¿no? Él definitivamente no se mide para la verdad, es muy duro, pero a la vez es muy realista, ¿no? Él es un hombre que luego de la guerra con Chile, el Perú es un desastre, pues, y él lo dice, y lo dice de una manera de que quiere que la sociedad cambie. Y una de las cosas que debía cambiar el criollo de la época y, ¿no?, era dejarse de seguir pensando
en mirar el pasado español. Porque él decía, eso es lo que genera de que la gente todavía siga sirviendo al otro. Porque eso sucedió en la colonia, ¿no? El indígena servía, ¿no?, al gobernador, servía al que te había conquistado. Y esto fue por años, por siglos. Y estabas ya prácticamente en el siglo XX y todavía se mantenía esa ideología. Entonces, si el Perú no se renueva, no cambia, pues vamos a seguir en lo mismo. Es por eso que él se aleja mucho de la influencia española. Él es un poeta que no quiere acercarse a la influencia española, se aleja tanto. Busca otros caminos, como dice acá en la literatura. ¿Por qué dice todo es España? No, hay otros caminos. Y uno de los caminos que ya en la época era un boom, que era Francia. Entonces, él como se encamina a la influencia francesa y busca nuevos cambios en la literatura. Es por eso que se le considera precursor del modernismo, porque ya busca esos cambios, mira más allá de, está cansado de España, porque España lo único que nos enseñó era servir, a servir, a servir. Eso es lo que él decía. Entonces lo que se busca es una renovación ideológica, reivindicar al indígena, ¿no? Porque todos formamos una sola nación, no solamente el criollo intelectual, sino toda esa masa que estaba ahí y que había que educarle. Entonces, por esas razones, tanto en renovación ideológica como buscar caminos en la literatura, González Prada va a ser considerado precursor del indigenismo y precursor del moderno. Jóvenes, González Prada es el único poeta que tiene dos apelativos muy importantes para la época, ¿no? En el caso del precursor del modernismo es porque él observa la literatura francesa y trae estrofas nuevas como es el rondel y el triolet. Son tipos de estrofas francesas de la época, ¿no? Entonces, por eso es un renovador en la literatura. Y precursor del indigenismo porque se acerca, ¿no? Busca, protege al indígena, adopta esa postura. Nos dice qué debemos hacer, nos da esas ideas. Por eso es que sus obras deben transmitir ideas. Él es Manuel González Prada. También va a ser excomulgado, ¿no?, de la iglesia. Y a él no le importaba eso. Le excomulgaron porque comenzó a criticar también al clero, pues, ¿no? Y a él no le importó mucho eso. A lo que le importaba es que el Perú cambie y que todos esos viejitos que nos habían gobernado pues ya vayan a descansar, porque en las generaciones nuevas estaba el cambio. Escribe en el género narrativo, específicamente ensayos. No escribe novelas como Clorinda Mata Torne, él escribe ensayos, mensajes dirigidos, discursos, artículos periodísticos. Escribe algo de poesía, renueva la poesía en su momento, ¿no? Su poesía es mucho más perfecta, eso sí, ¿no? Mantiene un estilo muy perfecto, muy formal para la época. Mientras que en la prosa sí mantiene sus discursos, ¿no? El mejor libro que él tiene es el primer libro de discursos que se llama Páginas Libres, ¿no? Ese libro donde Páginas Libres, este libro contiene aproximadamente entre 18 a 20 discursos, ¿no? Más o menos, discursos que van a ser dirigidos a los jóvenes de aquel entonces. Estos discursos, uno de ellos se llama el discurso de Politeama, ¿ya? Politeama, ¿por qué? Porque Politeama es el título o el nombre de un teatro, el Teatro de Politeama. Y en ese teatro se lee este discurso. En la época, recuerden que ya Manuel Ascenso Segura había dejado muchos teatros en Lima. Cada cuadra había un teatro. Antes se hacía, ¿no? Porque la gente acudía a los teatros por la música, las obras, ¿no? En este caso los discursos, las reuniones. Entonces, en este teatro se va a leer este discurso. Un discurso donde va a ser invitado González Prada para que se lea este discurso. Él mismo lo tiene que leer porque él es un gran orador, político, un pensador en la época, ¿no? Pero que resulta de que él llega y como él era bien rebelde, siempre hacía lo que mejor le parecía. Y en este caso el discurso de Politeama se va a leer un 28 de julio de 1888. ¿Sí? Justamente a eso iba. Un niño, un joven como tú. Entonces González Prada, pues, ¿no? Están todos reunidos un 28 de julio de 1888 en el Teatro de Politeama. Todos están sentados así como está la imagen, lo va a hacer más grande, ¿no? Y entonces
el presidente de aquel entonces, ¿por qué hizo esta presentación? Porque quería que la sociedad no escuche para un cambio y a la vez era una colecta. Estaba pidiendo, por decirles dinero, ¿para qué? Para renovar el país, para buscar un cambio después de la guerra con Chile. Entonces, Andrés Sabelino Cáceres, el presidente de aquel entonces, está ahí, en el estrado principal, ¿no? Con la gente del poder. González Prades invitado, y González Prades le dice, cuando lo llaman para que lea, él dice que él no lo va a leer, y todos se sorprenden, ¿no? ¿Pero por qué? ¿Usted no lo va a leer? ¿Por qué? Porque yo soy un viejo decrépito, un viejo que estos jóvenes, ¿no? No me van a escuchar, porque se había invitado a jóvenes de quinto año secundaria de los colegios de Lima. Uno de los colegios era el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, que hasta hoy en día existe en la avenida Alfonso Ugarte. Entonces dice, no, estos jóvenes bulliciosos son los que tienen que leer. Uno de ellos va a leer, y lo llama el primero de la fila. Y ese joven, ¿no? Quinto secundario, jovencito porque no es un niño, lo lee, ¿no? Y va a leer el discurso. Entonces él decía de que así se va a cambiar una sociedad. Un joven escuchando a otro joven, no un viejo como yo. Y todos tienen que aceptar porque era González Prada. Y finalmente ese joven leyó el discurso, ¿no? Y es lo que ustedes hace un rato les acabo de leer. ¿Qué se buscaba con este discurso de Politeama? Primero, la renovación política y social del país, ¿no? Aquí es la intención de él. La intención es de que el Perú se dé cuenta de esta problemática que está viviendo, porque siempre estaba a favor del poder, a favor del poder, del poder. Rechazo a la herencia colonial, es otro de los temas que te les voy a leer un párrafo de ello. La integración del indio en la sociedad, ¿no? Y la importancia de la educación. Por ejemplo, desde que comienza el discurso, ahí tenemos un fragmento que dice, señores, los que pisan el umbral de la vida se juntan hoy para dar una lección a los que se acercan a las puertas del sepulcro. La fiesta que precisaremos tiene mucho de patriotismo y algo de ironía. El niño quiere rescatar con el oro lo que el hombre no se puede defender con el hierro. Entonces, de esa forma se renueva el país, de esa forma se busca el cambio, ¿no? Dice, los viejos deben temblar ante los niños porque la generación que se levante es siempre acusadora y jueza de la generación que desciende. Y eso era cierto, ¿no? Ahora, dentro de este discurso en la parte ortográfica, él rompe, ¿no? Con la ortografía española, porque él escribe inclusive páginas con J, ustedes lo saben desde el título, porque él es un rebelde, pues. Él decía que esto era arte, era literatura y él podía escribir como mejor le parecía, porque rechazaba justamente la herencia colonial. Él siempre rechazó eso, ¿no? Y lo dice en otra partecita cuando dice, hay una parte, cuando, no, acá está, esta parte que dice, la mano, no, con las muchedumbres libres, aunque indisciplinadas de la revolución, Francia marchó a la victoria con los ejércitos de indios disciplinados y sin libertad. El Perú irá siempre a la derrota. Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Miren, aquí está, ¿no? O sea, hace una comparación, ¿no? Que en la revolución en Francia se fueron con personas, con ejércitos disciplinados, ¿no? No tenían libertad, pero eran disciplinados por una sola nación. Mientras que aquí en el Perú, ¿con quién te vas? Con gente derrotada, con gente que ni se le ha enseñado nada, pero quieren que defienda el Perú. Entonces, miren cómo nos habla, nos dice, ¿no? La situación de aquel entonces. Cuando se pide la integración del indio en sociedad, ahí nos habla lo que les leí hace un rato también, ¿no? ¿Quiénes forman el verdadero Perú? No los criollos extranjeros, sino esa masa, esa muchedumbre de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera, es decir, apartados del, cuando eran parte de. Por eso que hay una parte, dice, ¿no? Otra parte que dice, si tan solo, no, enséñale siquiera a leer y a escribir y veréis que en un cuarto de siglo se levanta o no a la dignidad del hombre, ¿no? Y bien claro lo dice. En esta obra de reconstrucción y venganza, no contemos con los hombres del pasado, los troncos añosos, carcomidos, que produjeron ya sus flores de aroma de deletreo y de sus frutos de sabor amargo, que vengan árboles nuevos a dar flores nuevas y frutos nuevos, los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Páginas libres. Bien, jóvenes, hasta ahí, entonces, él fue Manuel González Prada. Bien.
Entonces, si hoy en día hubiera oradores, pensadores así, el Perú sería otra cosa. Lo que hoy en día se busca es conveniencia personal y sin importar lo que pase. Así como hace unos días que escuché que le preguntan a las congresistas, ¿no? ¿Por qué comen tanto? Porque es nuestro derecho. Y sin importarle que hay gente que ni come. Hay ollas comunes. O sea, para eso vas al gobierno, para comer con la plata de los otros. O sea, ponte a pensar. Y esta situación no es de ahora, es de años. González Prada lo decía desde esas épocas, cuando el Perú era menos población, cuando se podían hacer cambios. Y todo está en que en la educación. Bien claro lo dice, enséñale a leer y escribir y verás que en 25 años esta sociedad ha cambiado. Por algo tú estás estudiando, por algo vas a ser un profesional para cambiar tu país, ¿no? Primero es tu país, después es el extranjero, ¿ah? Hay que tener en cuenta eso. Primero eres tú, ¿no? Porque esto es una generación nueva, que de acá a 5 o 6 años no sé qué pasará, ¿no? Entonces, jóvenes, esa es la idea en esta parte del realismo del Perú. Bien, con esto me voy al descanso. Y aquí tenemos pues algunos comentarios más de este discurso de Politeama. Pero les toca su descanso. Nos reencontramos a las 10:05. Bien, chicos, vayan a su descanso a tomar su agüita y nos estamos reencontrando luego. Bien, ahí los dejo.